Hola, buenas noches a todos. Bien, vamos iniciando directamente nuestra clase del día de hoy. Espero que todos ustedes me escuchen perfectamente y bien. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado la anterior semana. Ya saben, como siempre, a las 8 de la noche llamo lista, ¿no? Entonces, me imagino que ya pueden ver mi pantalla. Y nos habíamos quedado en el estudio de las cuentas por cobrar. Entonces, estas cuentas por cobrar, como les había comentado anteriormente, se refieren a solamente las cuentas que son entregadas sin garantía. Porque cuando hay garantías no necesito ver incobrabilidades, ¿no? Simplemente es ejecutar la garantía cualquiera que sea. Eso ya va a depender de la empresa que sepa colocar una garantía. Pero después las empresas les decía que por antigüedad a veces de movimiento con sus clientes empiezan a otorgar estos créditos y dependiendo del cumplimiento de los mismos, en la mayoría de los casos ya no suelen pedir garantía alguna, ¿no? La garantía es la factura entregada, la mercadería que ya se les ha dado, entonces simplemente es reconocer un flujo de fondos. Lastimosamente, este flujo se puede ver mediado cuando el cliente no cumple. Y eso es lo que también habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? Cuando el cliente no cumple, ahí empezamos a tener este problema y tenemos que empezar a ponerle un porcentaje de cuánto yo no voy a cobrar. Y ahí ustedes van a tener que definir esto en sus propias empresas. El ejercicio que vamos a ver el día de hoy no es un ejercicio por el cual ustedes copien tal cual, ¿no? O lo repliquen en sus empresas, porque la realidad de sus empresas puede ser muy diferente. Hay empresas que a la semana ya pueden decir que esto es incobrable, otras dirán al mes, otras dirán de aquí a 5 meses, dependiendo de cuál es el flujo de cuentas que manejan, la cantidad de clientes que tienen, inclusive la calidad de clientes que tienen, ¿no? A veces uno dice, es que este cliente lo conozco, entonces, tal vez no me paga ahora, pero en algún momento me va a pagar. ¿Qué tal si yo vendo semanalmente carne? Entonces, ellos compran la carne, mis clientes, y a medida que lo colocan, digamos, vendo yo a mayoristas, a medida que lo colocan en los diferentes mercados, me van pagando. Entonces, si no logran colocar todo en esa semana, me van a pagar tal vez 2 semanas después. O se pueden acumular y después pagarme de golpe. Entonces, si yo los conozco, yo puedo esperar. Si no los conociera, yo diría que a la semana ya debería tener yo un cierto porcentaje de incobrabilidad. Les repito, ese porcentaje es totalmente subjetivo. Cada uno de ustedes lo va a definir dependiendo de cómo sea su empresa. Hay empresas que son bastante rígidas, entonces no quieren esperar mucho. Hay empresas que ejecutan directamente, ¿no? A través de cartas notariadas, empiezan procesos legales. Entonces, dependiendo de eso, ustedes tienen que definir en sus empresas la periodicidad de este cálculo y de cuándo en cuándo van a ir viendo el tema de la incobrabilidad. Porque tiempo que pasa, que en nuestro caso va a ser mensual para hacerlo sencillo, tiempo que pasa, uno ya puede ir viendo que la probabilidad de cobro cada vez se reduce, o sea, cada vez es menos la probabilidad de que yo cobre. O la incobrabilidad, dicho por el otro lado, es cada vez más alta. Entonces, ese porcentaje es el que tenemos que ir definiendo nosotros en cada una de nuestras empresas. Esos ejercicios vamos a hacer el día de hoy, porque cuando hablamos de lo que es la ley, les decía el 24051, este 24051 y en toda su extensión del decreto, lo que trata de hacer siempre es bajar, minimizar los gastos de las empresas. Les repetía o les decía en la anterior clase, esto no quiere decir que ustedes no puedan hacer un cálculo real de sus incobrabilidades. En realidad, ustedes deberían hacer un cálculo muy asertivo, ¿no? O sea, muy real
de cuánto es realmente incobrable en su empresa, independientemente de lo que diga la ley. Después, lo que diga la ley, esto nos sirve simplemente para el cálculo del impuesto a las utilidades. Entonces, yo puedo tener mi estado de resultados y puedo tener otro estado de resultados para declarar impuestos, ¿no? Entonces, son dos totalmente diferentes. Y esos dos se muestran a través de un reporte que son los 15 anexos tributarios, donde en uno de esos, que es el anexo 7, uno muestra cómo de la contabilidad, ¿no?, del saldo contable que tenemos, llegamos al saldo impositivo. Ahí es donde les vamos a mostrar a ellos cómo llegamos de un punto a otro. No quiere decir que tenemos que ajustar, no tenemos que hacer dos contabilidades, una para el fisco y otra para la empresa. La empresa se va a mover como nosotros querramos. De ahí cuánto de eso es deducible, no deducible de impuestos, eso es lo que vamos a ver, digamos, antes de pagar este impuesto. Después nosotros mensualmente tenemos que hacer nuestros cálculos de incobrabilidades. Entonces, para esto hay, bueno, esto es continuando, ¿no? Esta es la fórmula que nos dice impuestos. Con esta fórmula de impuestos, nosotros podemos ver que se va a suavizar bastante el cálculo de incobrabilidades. ¿Por qué? Porque dice la incobrabilidad o las cuentas incobrables reales de las tres últimas gestiones. Imagínense que esta es mi primera gestión que voy a hacer esto. Entonces, ¿cuánto tengo en cuentas incobrables de hace 2 años? Cero. En cuentas incobrables de hace un año, cero. Y cuentas incobrables de este primer año, pues también va a ser cero la primera vez. Como hemos visto, o sea, de acuerdo a la norma, y les decía, ¿no? Un párrafo después, si ustedes leen en lo que es el 24.51, dice, una cuenta va a ser verdaderamente incobrable cuando pase un año y demostremos que hemos dado todos los recursos legales por intentar recuperarla y no la hemos recuperado. Ahí recién impuestos reconoce que eso va a ser incobrable totalmente. O sea, directamente se puede saltar al 100%, ¿no? Y en el caso de que no hagamos nada, o sea, la incobrabilidad va a ser recién de 3 años. O sea, si no hago nada y simplemente alguna vez le llamo a mi cliente para decirle que me debe y no pasa nada y nunca me paga, pues tengo que esperar 3 años para poder justificar ante impuestos nacionales que esa cuenta ya es totalmente incobrable. Entonces, 3 años es demasiado, ¿no? Imagínense, para el caso de incobrabilidades, para impuestos, si este fuera mi primer año que yo estoy vendiendo a crédito, todo va a ser cero en el numerador. Entonces, cualquier número que ponga en el denominador, donde son los saldos de cuentas por cobrar, entonces cualquier número que le ponga, cero dividido entre cualquier número es cero. Entonces, el porcentaje va a ser cero. El primer año, por más que yo tenga cuentas incobrables, o que yo piense que tengo cuentas incobrables, porque es un año, digamos, que no me pagan, ninguna puedo considerarla como gasto para impuestos. Les decía, ¿no? Yo en mi contabilidad sí voy a registrar un gasto, que he ido pensando ya que de a poco es incobrable, pero para impuestos es cero, no existe. Entonces ese gasto es totalmente no deducible al 100%. En el segundo año, supongamos que ya tengo cuentas incobrables reales, ¿no? O sea, que he hecho los procesos judiciales, todo. Igual voy a tener de hace 3 años, cero, o perdón, de hace 2 años, cero, del año pasado, cero, y de este año recién un monto. Entonces va a ser un monto muy pequeño dividido entre la suma de las tres últimas gestiones de cuentas por cobrar. O sea que me va a dar el 0.2%, con suerte va a ser el 1%, ¿no? Entonces el 1% de todas mis cuentas por cobrar de este año no es nada. Entonces el valor deducible va a ser pequeñísimo. O sea, en el cuarto año de operaciones a crédito, recién yo voy a empezar a reconocer montos mucho más elevados de lo que es la previsión para cuentas incobrables. Y aún así, estos montos van a seguir siendo menores a lo que yo realmente tengo como incobrabilidad de acuerdo a otras metodologías que si bien pueden parecer un poco más, digamos, rudas en lo que es el cálculo del monto, pero son más reales. Va a depender de la forma en que uno estudia a sus clientes. Entonces, ahí vamos a reconocer dos formas que les decía, vamos a verlas el día de hoy. La primera es el método de análisis de cartera y la segunda es el método de análisis de antigüedad de saldos. Entonces, ¿qué dice la primera base? Dice, consiste básicamente en el análisis de la solvencia de los deudores
que de acuerdo a la capacidad de pago que tiene cada uno de ellos, específicamente se determina un porcentaje de incobrabilidad que en cada caso sería el porcentaje más alto aplicado al total de la deuda. En el segundo caso, dice, consiste en agrupar los saldos de las distintas operaciones de créditos en rangos de tiempo establecidos, a los que se les aplicará un porcentaje determinado normalmente por las políticas de la empresa. Pues cualquiera de estas dos bases ustedes pueden utilizarlas. La primera, que es el método de análisis de cartera, es una de las más rígidas que existe. O sea, manda todo al gasto. ¿Por qué? Porque tienen el entendido de que estás analizando cliente por cliente. Vámonos a uno de los ejemplos que les decía en la anterior clase. Les decía, ¿qué tal si tú le prestas a tu amigo dinero? Y al día siguiente le cobras y al día siguiente él te dice que todavía no tiene. No tiene y todavía se presta más. Pasa un tercer día y al tercer día ya le cobras de 2 días anteriores que le has estado prestando y tampoco tiene. Y es más, se presta una tercera vez y le prestas. Entonces pasa el cuarto día y obviamente ahí dejas de prestarle. Y aunque te pongan las mil excusas, ¿qué empiezas a hacer? Tú no vas a decir, ah, creo que no me va a pagar lo de hace 2 días, pero lo de ayer sí me va a pagar, ¿no? Entonces, no, porque uno ya directamente pierde la esperanza porque estás analizando al cliente y uno dice, si este no me está pagando lo que le he prestado hace 2 días o 3 días, mucho menos me va a pagar lo del día siguiente y peor lo de ayer. O sea, este no me va a pagar. O si es que me pagara, ¿qué voy a hacer? Yo voy a directamente agarrar el dato hace, eh, de hace 2 días. O sea, voy a agarrar el pago y lo voy a aplicar a la deuda más antigua. Más o menos es así. Digamos, el primer día le presto 20 bolivianos. El segundo día le presto 10 bolivianos. El día de ayer le he prestado 5 bolivianos. Y él viene y me dice, te pagaré 5. Yo no voy a agarrar por deuda y decir, ah, bueno, ayer te he prestado 5 con ese saltado. No. ¿Qué hacemos nosotros? Y eso es algo humano, ¿no? Que siempre hacemos, decimos, ah, de un cachito, estos 5 lo voy a aplicar a los 20 que te presta el otro día. Entonces todavía me debes 15 de ese día, 10 del segundo día y 5 de ayer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya eso es espontáneo de cada ser humano, siempre aplicamos a la deuda más antigua. Tal vez por el temor de olvidarnos o algo así, pero siempre lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, en ese sentido es que lo mismo, cuando digamos nosotros que no nos va a pagar, vamos a agarrar y vamos a aplicar al total de la deuda el porcentaje. ¿Y qué porcentaje? Acá dice el porcentaje más alto, o sea, de la deuda más antigua. Y le vamos a aplicar al total de la deuda, porque ya vamos a catalogar a ese cliente como un mal pagador. Entonces, si no me paga lo de hace un mes, menos me va a pagar lo de la anterior semana y mucho menos me va a pagar lo de ayer. Entonces, así es como vamos a hacer. Pero les decía, este método es el más rígido. Entonces, este es el que manda más cantidad, digamos, de dinero a la pérdida. Pero es un método que realmente tiene su razón de ser, por lo que les acabo de explicar. En el segundo método no discrimina clientes. Lo que discrimina es la antigüedad de los saldos, y eso lo va a ver de manera global. No le interesa quién te debe de hace un año, quién te debe de hace 3 meses, quién te debe de la anterior semana. No le interesa quién, sino desde cuándo. Entonces, obviamente, dice todas las deudas que son de hace 6 meses, pues le voy a poner el 100%. Ya no me van a pagar. ¿Quiénes? Todos los que me deban de hace 6 meses. Los que me deben de hace 2 meses, pues digamos que pienso que me pueden pagar todavía la mitad. O sea, mi esperanza de cobro está al 50%. ¿Quiénes son? No me interesa. Lo que me interesa es que eh, yo voy a directamente poner un porcentaje al total de la deuda, independientemente de a quién le pertenezca. Entonces vamos a hacer el ejercicio con los mismos saldos, pero con ambas bases, para que vean que ambas tienen su forma de calcularse. Y obviamente, les decía, el análisis de cartera es más rígido. Todas esas actitudes, ¿no?, que le hacen daño a Cuba. Déjale donde venga. Caiga aquí. Bien. Entonces, y el segundo caso es, digamos,
un poco menos rígido, ¿no? Porque ya va a discriminar por antigüedad. Entonces, ¿cuándo voy a hacer, digamos yo, montos elevados? Cuando tenga cuentas muy antiguas. Pero si voy recuperando las antiguas y tengo un buen flujo de cobranza, mis montos para el gasto por incobrabilidades va a ser menor. ¿Por qué? Porque las deudas más actuales son las que, digamos, yo las estoy calculando y al principio siempre mi esperanza de cobro es alta, ¿no? Y la incobrabilidad es baja. O sea, a medida que pasa el tiempo, esto sí va creciendo. Entonces veamos el caso práctico. Dice, en base al siguiente cuadro, presente el cálculo de cuentas incobrables de la empresa comercial ABC en base a los siguientes métodos. Análisis de cartera y análisis de antigüedad de saldos, ¿no? Considere la siguiente calificación de riesgo. Cuando hablamos de calificación de riesgo, estamos hablando de la incobrabilidad como tal. En el primer caso dice créditos normales, o sea, yo doy crédito, yo vendo, ¿ya? Y les doy crédito hasta 30 días. Les decía, este es un supuesto. Esta calificación de riesgo es la que ustedes van a delimitar en sus propias empresas. Esto es lo que ustedes tienen que, digamos, estructurar conociendo a sus clientes y conociendo a su empresa. Entonces yo digo, soy una empresa que vende al crédito y de 1 a 30 días que puedo esperar que me paguen, pues no voy a mandar a gasto nada. Puedo esperar a mis clientes hasta 30 días. Pasados esos 30 días ya puedo empezar a preocuparme y empezar a llamar y empezar a insistir para que me empiecen a pagar. Ya voy a decir créditos deficientes. De 31 a 60 días, 20%. ¿Qué quiere decir? Que el 20% de, de incobrabilidad ya está empezando a existir. Es como decir, creo que el 20% de esto no me van a pagar, ¿no? O sea, ya tengo una pequeña, ahí una espinita que está empezando a crecer. La siguiente dice créditos dudosos de 61 a 90 días, el 50%. Entonces yo digo, ya han pasado 3 meses, o entre 2 y 3 meses, y digo, pues este creo que no me va a pagar y la mitad ya le estoy poniendo alitas. Y finalmente, créditos perdidos, ¿no? Mayores a 90 días. O sea, pasa los 3 meses y yo ya considero que esta cuenta es totalmente incobrable. Les repito, esto es un ejemplo. La periodicidad la van a colocar ustedes. Los porcentajes los van a colocar ustedes. Hay empresas que directamente hacen al 100% en un mes. Hay empresas que hacen en más tiempo, ¿no? Hasta 180 días alargan. Entonces le van poniendo 20, 30, 50, 60, así, ¿no? Entonces van alargando. Otros lo hacen lineal. Digamos, dicen, voy a esperar 5 meses. Entonces, 100% dividido entre 5 a 20. Entonces, cada mes el 20% se va retirando, ¿no? 20, 40, 60. Como les digo, esto ya va a depender de cada uno de ustedes, dependiendo de la empresa en la que trabajen, el tipo de créditos que otorguen y los clientes con los que cuenten. Entonces, para mi ejemplo, tengo de esta manera. ¿Cuál es la cantidad de dinero que me deben? Y aquí está, dice cuadro de saldos de las cuentas por cobrar al 30 de junio. En este caso, por ejemplo, este detalle ustedes siempre lo van a tener en su empresa, o sea, es lo más sano. Cuando nosotros hacemos contabilidad, siempre tenemos que tener estados de cuenta. Esos estados de cuenta me dicen qué clientes me deben, cuánto me deben, desde cuándo me deben. Eso es algo sano. Porque si voy a poner en mis cuentas por cobrar una bolsa donde tal vez ni yo sepa quién me debe, cuánto me deben y desde cuándo, pues definitivamente ahí voy a perder el control. Porque en algún momento voy a decir, bueno, ya ha llegado a la deuda 1 millón, y va a decir, ¿quién te debe 1 millón? No, son un montón. Y tal vez el más grande deudor me deba desde hace un año. Entonces quiere decir que mi gestión de cobranza es pésima. O puede ser al revés, que el más grande deudor sea uno de 50 días, 60 días. Entonces digan, no, pues o sea, este me va a pagar. Entonces lo más pequeño está desde hace tiempo y tal vez si en algún momento lo pierdo, tal vez ya ni siquiera me interese, ¿no? Entonces vean que va a depender mucho de cómo esté estructurado este estado de cuenta. Si no hacen este estado de cuenta, lo más probable es que ustedes pierdan el control de sus cuentas por cobrar y eso realmente es muy riesgoso.
porque en muchas empresas, y esto les digo por experiencia, con mis clientes he visto que esto se empieza a convertir en una bola de nieve. Imagínense que ustedes son el cliente. Si tienes un proveedor que nunca te cobra, pues te haces al loco, ¿no? Y le sigues sacando mercadería. Y dices que este nunca me dice nada. Y cuando le pago un poquito, ya ni siquiera me reclama. Yo qué sé cuánto será todavía la deuda, ¿no? Entonces se malacostumbra o se relaja tu cliente. Entonces, si no existe esa presión, el cliente se relaja y el cliente no te va a pagar. Va a preferir utilizar sus fondos y eso es lo que le llamamos aquí en Bolivia, ¿no? Muy, digamos, de una forma muy común en nuestra jerga, de bicicletear el dinero, ¿no? ¿Qué hacemos? Ah, le debo a mi proveedor estrella, pero mi proveedor estrella nunca me cobra. Entonces aprovechar este dinerito de las ventas y voy a pagar a otros que sí me molestan todo el tiempo para que me dejen de molestar. Este otro me va a esperar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dejas de pagar y empieza a utilizar ese dinero para otros fines y ahí es donde la cosa se va complicando. Y si por el otro lado el proveedor no va a empezar a cobrar, pues esto cada vez va a ir creciendo. Después les decía, pueden ser bombas de tiempo, ¿no? O sea, son peligros latentes. Entonces, miren, ¿qué tengo acá? Clientes. Mis clientes, para hacerlo fácil, dice A, B, C, D, E, y dice total al 30 de junio. Y ahí están los totales. O sea, el cliente A, por ejemplo, me debe 40,000 en total. ¿Cómo está dividido esos 40,000? De 31 a 60 días, o sea, ya está en ese eslabón, 18,000 y 22,000 me debe de hace más de 3 meses. En el caso del B, 16,000 es el total de la deuda y me debe 4,000 que está vigente, 7,000 que ya está vencido y esto ya está en deuda, 5,000. En el caso del C, 28,000 tiene las mismas características. En el caso del D, tengo 10,000 y está todavía, digamos que empezando a estar pendiente de cobro. Y el caso del E, que está vigente. Entonces, aquí puedo ver yo y analizar de que el caso más conflictivo es este mayor a 90 días, porque ya le he puesto mayor a 90 días, o sea, no sé. Esta deuda puede ser desde el día 91 hasta el día 500, ¿no? De hace más de un año. Entonces, estos 22,000 es un crédito perdido. ¿Cuánto representa estos 22,000 del total de deudas? Si agarro así una mirada simple, 102,000 es el total de deudas, de cuentas por cobrar, y 22,000 es un crédito muy antiguo, quiere decir que el 20% de mis cuentas ya es perdido. Eso en un análisis rápido. Esto les digo porque cuando ustedes empiecen a tener esta labor de gerencia, y tal vez algunos de ustedes ya han tenido cargos de jefatura o de gerencia, van a ver que los gerentes más altos, o sea, el gerente general, el presidente de la compañía o el dueño finalmente, les hablen números redondos. No, aquí yo les estoy poniendo igual números que tienen muchos ceros para hacer fácil la explicación, pero en realidad en sus empresas van a tener hasta con centavos, ¿no? Entonces, cuando tienes con centavos, el contador, y eso me ha ocurrido muchas veces, el contador te dice hasta los centavos. No te dice, ¿cuánto te deben? 102,526,57. Y tu gerente dice, 102,000, ¿ya? Me has hablado de 102,000 y que el más activo es de 22,000, 20%. Porque el contador va a decir, sí, 102,000, no sé, y fracción, pero el mayor a 90 días es 21,998,80. Entonces no es pues el 20, ¿no ve? Estamos hablando del 21,47, 20, ¿no ve? Entonces vean la diferencia entre ser un gerente de cómo te va a hablar y ser alguien de niveles mucho más operativos. Los operativos siempre hablamos hasta con centavos, eso es normal. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos ese día a día como contadores y obviamente tenemos el dato al pelo. Pero cuando ya estamos en la labor de gerencia o estamos más arriba, pues los gerentes te hablan en números redondeados, porque tienen que ser números fáciles de acordarse. Entonces va a venir un día y te va a decir, hemos disminuido ese 20% que eran cuentas por cobrar, y si ya estamos en el 18, ok, puede ser que estemos en el 17,94 o en el 18,08, ¿verdad? ¿Qué nos importa? Estamos alrededor del 18% y así le hemos ido bajando, ¿no? Entonces, esos ratios financieros son lo que le ayuda a la gerencia. Entonces, de esa manera es como tenemos
que nosotros pensar e ir viendo, digamos, cuando hablamos de informes ejecutivos. En este mi ejemplito tengo 5 clientes. Imagínense una empresa grande que vende, digamos, el 80% de sus productos a crédito, pues estamos hablando de un montón de clientes, ¿no? O sea, aquí le puse con letras, pero con 27 clientes ya se me acabaron las letras. Entonces, los clientes tienen códigos y los códigos pueden ser muy largos. Entonces, pues les decía, esto les sirve de ejemplo, pero este estado de cuentas tenemos que hacerlo. Y si nos ayuda la informática, los sistemas contables que ya directamente nos pueden dar todos esos datos, mejor. Si no lo tienen y tienen sistemas contables bastante básicos, digamos, entonces les decía yo la anterior clase igual, pueden agarrar su plan de cuentas y crearse ustedes una cuenta para cada cliente. Entonces en el libro mayor van a poder ver qué cosas le venden y qué cosas le cobran. Y de ahí va a poder salir este estado de cuenta. El punto es que ustedes se den las armas para tener estos estados de cuenta. Entonces, ya tengo todos los datos. Vamos a empezar con la primera base, que dice analizar cliente por cliente. Y dice acá, se determina un porcentaje de incobrabilidad, ya lo tenemos, ¿no ven? 0, 20, 50 y 100, o sea, quiere decir que 0 es acá, 20 de 31 a 60, 50 de 61 a 90 y 100% mayores a 90 días. Y finalmente dice, agarrar el porcentaje más alto y aplicar al total de la deuda. Entonces, para el caso del primero, ¿yo qué voy a decir? El cliente A me debe 40,000, ok. Pero este 40,000 está dado de 31 a 60 días, donde yo tengo el 20% de esperanza de que ya no voy a cobrar, ¿no? Ese temor de que ya no voy a cobrar. Pero de mayor a 90 días están 22,000. Entonces, este es el más antiguo. Aquí está el porcentaje más alto, el 100%. Y lo que dice esta base, te dice, agarras el porcentaje más alto, o sea, el 100%, y lo aplicas al total de la deuda. En el entendido de lo que les explicaba hace unos minutos, de que si este señor no me va a pagar los 22,000, menos me va a pagar los 18,000. Porque cualquier cosa que me pague, yo lo voy a aplicar al más antiguo. Y de ahí recién voy a llegar a los 18,000. Y para eso tal vez este 18,000 ya llegue acá, ¿no? Porque acá el mayor a 90 días va a pasar después de 3 meses y si sigue pasando el tiempo, esto se va convirtiendo en una bolsa. Esta antigüedad es como eslabones de una cadena. O sea, el primer mes están aquí, en el primer eslabón. Al segundo mes ya pasan al segundo eslabón, las que no se han cobrado. Al tercer mes pasan al tercer eslabón y a partir del cuarto mes empiezan a quedarse acá. Entonces, mientras yo no vaya cobrando, todas las deudas van a ir llegando a mayor a 90 días y ahí van a empezar a crecer. Y el porcentaje de pérdida, el 100%, va a ser mucho más grande. Entonces, ahí está la bola de nieve que les decía. Lo ideal es ir limpiando estas cuentas a medida que pase el tiempo lo más antes posible. Entonces, acá ya haciendo el cálculo, les decía, ¿no? Voy a agarrar el 100% en mayor a 90 días, en el caso del cliente A, que es 22,000, pero voy a aplicar el 100% al total de la deuda. Entonces, este señor en total me debe 40,000. 40,000 al 100%, la previsión asignada, o sea, la pérdida que yo tengo en este primer mes, es de 40,000 tal cual. Después tengo el cliente B, donde el más antiguo, es esta deuda de 5,000, está al 50%, o sea, de 61 a 90 días. Entonces, yo digo, el porcentaje más alto es el 50% al total de la deuda. El total de la deuda es 16,000. El 50%, 8,000. Voy al siguiente, al C, que es el mismo caso. 50% al total de la deuda. El total es 28,000, 50%, 14,000. En el caso del cliente D, solamente nos debe 10,000, que está al 20%, 20% de 10,000, 2,000. Y el cliente E, que está todavía vigente, acá es 0. Entonces, 8,000 y el porcentaje de previsión es 0, porque yo todavía de él pienso que me va a pagar todo, ¿no? Entonces, no existe ningún tipo de susceptibilidad respecto a la cobranza. Entonces, ahora sumo todo esto que he ido aplicando cliente por cliente y miren el total, 64,000. Entonces, este número, esta cifra de previsión va a ser más grande mientras más antiguas sean las deudas, porque castiga al total de la deuda. Entonces,
se hace la cosa mucho más complicada. Y este monto de 64,000 tiene que ser registrado como una pérdida. Entonces, el asiento contable va a ser el siguiente, solo fíjense en el primer asiento contable. Pérdida en cuentas incobrables contra previsión para cuentas incobrables, ¿no? Dice el cálculo de cuentas de dudoso cobro por el método de análisis de cartera. Entonces, así es como yo voy a registrar mi pérdida de este año. Y así yo podría ir calculando todos los años o todos los meses. Esto lo más saludable es que se haga de manera mensual. Entonces, vean que este, pues les decía, si seguimos hablando en porcentajes, el 60% se me ha ido al gasto, a una pérdida. Las cuentas, la semántica de las cuentas es solamente para fines didácticos, ¿no? O sea, pueden usar estos nombres, no hay ningún problema, pero no siempre son los mismos nombres. Hay otros que le llaman gasto en cuentas incobrables, ¿sí? Hay otros que le llaman deterioro de valor. La contabilidad internacional le llama deterioro de valor. Hay una norma específica para deterioro de valor que habla del deterioro de valor de muchos activos y entre esos están las cuentas por cobrar. Entonces le llama deterioro de valor en cuentas por cobrar. Pero es lo mismo, ¿ya? La esencia es la misma, el cálculo es lo único que varía, ¿no? Después el nombre ya cada uno le va poniendo, pero esto es, digamos, lo más típico, al menos para nosotros aquí en Bolivia. Pérdida en cuentas incobrables, cuenta de gasto, resultados, y previsión para cuentas incobrables es la cuenta reguladora de activo. Esta cuenta es la que va a ir a rebajar a la cuenta por cobrar. O sea, ¿cómo se va a mostrar en mi balance? Se va a mostrar cuentas por cobrar e inmediatamente después se va a mostrar previsión para cuentas incobrables en negativo, donde la diferencia entre las dos, o sea, tengo 102,000 el total de cuentas por cobrar, menos 64,000, que es la previsión, pues voy a tener solamente 28,000, ¿no? O 38,000, perdón, de, digamos, cuentas que yo sí espero cobrar y 64,000 pienso que ya no voy a cobrar. Entonces vean que es algo bastante elevado. Pues les decía, este análisis de cartera va a ser rígido mientras yo tenga cuentas antiguas, porque hace que se dispare el porcentaje de cálculo. Si somos una empresa que cobra bastante, o sea, rota sus cuentas por cobrar muy rápidamente, o sea, que cobra bastante rápido, pues entonces este método es muy aconsejable. ¿Por qué? Porque el monto va a ser pequeño y les decía, es una de las ideologías que como seres humanos nosotros tenemos, ¿no? Si no me va a pagar lo más antiguo, menos me va a pagar lo más nuevo. Entonces, esa es una metodología interesante, pero les decía, si ustedes van a tener cuentas que son muy antiguas, pues este método los va a dilapidar, ¿no? Porque va a mandar a gasto casi todo. Entonces, no nos sirve. Entonces, no sé si hasta acá, antes de ir al siguiente método o a la siguiente base de cálculo, alguien tiene alguna duda o consulta. Eh, dis- Dice buenas noches. Una preguntita. ¿El registro contable sería de manera mensual? También se puede hacer de manera anual. Puedes hacerlo de manera anual, lo más recomendable es hacerlo de manera mensual. Dependiendo de cada cuánto tú eh, hagas tu cálculo. Si tú haces el cálculo anualmente, pues obviamente vas a hacer un asiento anual. Pero si haces el cálculo mensualmente, pues vas a tener que hacer un asiento mensual. Porque lo que te está mostrando este dato es el saldo que debería tener esa cuenta. En este caso, como era el primer mes, todo ha ido al gasto. Pero al próximo mes, digamos, sobre los 64,000, yo tuviera solamente 70,000 en mi cálculo, pues entonces de esos 70,000, yo voy a decir, ya he previsionado el mes pasado 64, ahora previsiono solamente 6,000 más y con eso ya tengo mis 70,000, digamos, ¿no? Y así ya voy viendo solamente el saldo de la cuenta. No quiere decir que cada mes voy a estar registrando 60,000 de pérdida, ¿no? Porque si no, mi cuenta incobrable sería más elevada que la cuenta por cobrar y eso no es correcto. Entonces, ya directamente a partir del segundo mes solamente me voy viendo en saldos.
Si yo soy una empresa que cada semana otorga créditos o por semana cobra, pues entonces o hago el cálculo semanal o cada mes voy haciendo el cálculo, pero digamos los niveles serían más rígidos, ¿no? O sea, yo diría, pues, si he hecho el 1 de mayo una venta y hasta el 30 de mayo no me han pagado, pues ya son 4 semanas, ¿no? Y en 4 semanas tal vez yo la considere 100% incobrable. Entonces, va a depender de la periodicidad que ustedes le quieran poner y de acuerdo a eso, también de las herramientas que tengan. O sea, la idea es que no lleven un Excel con 500 clientes y quieran ver la cosa de manera semanal, de manera diaria, porque van a necesitar 4 personas para ver solamente las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, eso es gasto. Y por costo-beneficio no nos conviene que nosotros gastemos tanto dinero. Si me dan un segundito, por favor, antes, si es que tienes otra pregunta, Félix, te digo enseguida. Voy a llamar lista, ¿sí? Tengo a Nancy, Cintia, Presente, licenciado. ok, sí. Félix, que me acabas de hablar. Después tengo William. Sí, buenas noches, Licen. Presente. Súper. Ok. Ahora sí, voy a volver. Y Félix, ¿tenías alguna otra consulta? El tema legal, licenciado, con lo que es impuestos, no habría problema. El tema de una fiscalización tal vez siempre requieren que tenga su respaldo y tal vez en la forma de determinar las cuentas incobrables, ¿qué respaldos podría poner el registro contable, licenciado, para tomar ese Ya. aspecto? Ok. Supongamos que yo doy créditos de 30 días. ¿Ya? Y voy a tener, digamos, un nivel de cobranza todo el tiempo, donde la mayoría de mis clientes me paga los 30 días, entonces este sería una buena base. El hecho de que yo tome el análisis de cartera o el método de antigüedad de saldos es una metodología. Eso no me puede, el Servicio de Impuestos Nacionales, digamos, no me puede refutar eso. O sea, que yo quiera ponerle el 100% a los 15 días es algo que yo lo he decidido porque mi empresa trabaja así. Ahora, esto obviamente los 64,000, por ejemplo, que estamos viendo, supongamos que sea anual. De los 102,000, 64,000 yo lo estoy mandando al gasto. No quiere decir que los 64,000 va a ser algo deducible del IUE. ¿Se va a registrar un gasto? Sí. Los 64,000 va a ser pérdida y va a reducir mi utilidad de este año. Sí. Pero para impuestos, ¿qué tal si es mi primer año? Para impuestos yo tengo que hacer otro cálculo al final del año. Entonces voy a hacer el cálculo donde pongo, hace 2 años no había nada, cero, hace un año no había nada, cero, este año nada es realmente incobrable de acuerdo a lo que la legislación de impuestos me dice, entonces aquí en el numerador tengo cero. Cero sobre cualquier número, sobre 1, sobre 10 millones, es cero. Por 100, cero. Multiplicado por cualquier número, cero. Entonces, ¿cuánto va a ser deducible? Deducible va a ser cero. Por más que yo ponga aquí los 64,000 de pérdida, yo voy a tener que invertir esos 64,000 el momento de hacer mi cálculo del impuesto a las utilidades. El último día, como les había prometido, vamos a ver el tema de los 13 o 15 anexos y ahí les voy a mostrar el anexo 7, donde van a ver ustedes, donde voy a poner yo toda la lista de cuentas de la empresa y después van a ver los ingresos no imponibles, o sea, son los ingresos por los cuales no se paga IUE. Después vamos a poner los gastos no deducibles, que son todos aquellos gastos que yo los tengo como gastos, pero que el Servicio de Impuestos Nacionales no me los acepta porque la ley no los permite. Entonces, eso se vuelve a sumar a la utilidad y eso me va a dar más utilidad todavía y el pago del IUE voy a hacer sobre esa utilidad. Entonces, como una, digamos, como convertir mi saldo contable a un saldo tributario, que obviamente va a ser diferente y tiene que ser más alto, ¿no? Esa es la idea siempre del Servicio de Impuestos Nacionales. Pero legalmente nadie me puede decir nada de mis bases de cálculo, por si acaso. Entonces, eso está totalmente, digamos,
respaldado por la misma teoría. Si tal vez no dice esto el tema, no tenemos una norma específica aquí en Bolivia sobre el tema del deterioro de valor. Internacionalmente tenemos, les decía, hay una norma, una NIC, que habla de lo que es el deterioro de valor en general y habla de cuentas por cobrar, habla de los activos fijos, ¿no? Los bienes de uso. Entonces, te va dando pautas de cómo hacer. Entre esas uno puede agarrar una interpretación y decir análisis de cartera. Si ustedes buscan libros didácticos, ahí dice análisis de cartera como tal, ¿no? Entonces, existe literatura que avala nuestras bases de cálculo. Pero esto es solamente para fines contables, les repito. Para fines tributarios hay que hacer nomás la modificación, pero en cuadros. Para eso existe ese anexo 7, porque no tenemos que modificar nuestra contabilidad. Ojo, este asiento contable que lo vamos a hacer no me va a traer ningún tema legal, porque después para otras cosas que sí son legales, yo esto voy a, digamos, o no tomar en cuenta al 100% o tomar en cuenta en un porcentaje menor, de acuerdo a lo que la ley me diga. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? La administradora de empresas, ¿no? La que es fiscalizadora tampoco puede venir y, digamos, refutarnos nuestra utilidad. Al final, lo único que me puede decir que mi utilidad está muy baja o muy alta es el socio, ¿no? Porque el dueño sí se va a fijar en qué cosas gastamos, qué cosas se pierden. Pero legalmente esto no nos va a traer inconvenientes. A otra cosa sería que yo agarre los 64,000 y sabiendo que esto es no deducible para impuestos, igualito lo declare los 64,000. Eso sí es evasión total, ¿ven? Voy a decir, 64 dice 64 le meto. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy evadiendo todo el 24051. Ese decreto que me dice hasta dónde yo puedo calcular deducibles y no deducibles. Si me hago al loco en ese caso, sí es totalmente una evasión de impuestos, ¿no? Entonces, ahí sí voy a tener problemas legales. Bien, gracias. Ok, de nada. ¿Alguna otra consulta? Súper. Vamos al siguiente base de cálculo. A la siguiente base de cálculo. La antigüedad de saldos. Aquí el cálculo es diferente. Hace rato hemos calculado, ustedes miran acá, he hecho mi cálculo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque he ido viendo cliente por cliente. ¿Quién me debe? ¿Lo conozco? ¿No lo conozco? He ido aplicando los porcentajes. ¿Qué dice esta segunda base? Dice agrupar los saldos de las distintas operaciones de créditos en rangos de tiempo establecidos. Eso ya lo tenemos. A los que se les aplicará un porcentaje determinado, normalmente por las políticas de la empresa. Este es el porcentaje determinado y vamos a aplicar directamente a estos saldos. O sea, vigentes, ya no me interesa quién me debe. Yo digo, vigentes me deben 22,000 pesos. ¿Sí? A esto ni miro porque falta para que uno empiece a dudar que me van a pagar. Después tengo deficientes, 43,000. Después ya tengo dudosos, 15,000 y perdidos, 22,000. Entonces, independientemente de quién me deba, yo voy a aplicar el porcentaje a los saldos. Entonces, los cálculos los voy a hacer, miren, hacia abajo, porque directamente voy a poner al saldo. Les decía, tengo 22,000 de créditos vigentes, entonces mi esperanza de incobrabilidad, perdón, mi incobrabilidad es 0 acá. ¿Por qué? Porque yo tengo la esperanza de cobrar el 100%. En el segundo caso, a los 43,000 que tengo acá, yo digo el 20%. Entonces, el 20% de estos 43,000 son 8,600. No sé quién me debe, pero el 20% de acá ya es incobrable. En el caso del tercer eslabón, de 61 a 90 días es el 50%. Y el 50% de 15,000 es 7,500. Finalmente, mayores a 90 dice 22,000. Acá es el 100%, entonces 22,000 ya es perdido. Entonces, si ahora sumo 22, 7,500, 8,600, me da 38,100. Vean que esto es menos riguroso, es un poco más liviano, estoy mandando son los mismos datos, los cuadros son idénticos. Entonces, lo que estoy haciendo es mandar una cantidad menor al gasto. Aquí estaba mandando el 60%, aquí estoy mandando casi el 40% al gasto. Entonces, es menor. Aún así, sigue siendo elevado. Lo mismo, si es que yo voy a mantener créditos muy antiguos,
pues esto cada vez va a ser más grande. Y cuando es más grande, determina ineficiencia en cobranzas. Yo no puedo mantenerme, digamos, con saldos muy antiguos. Hay un ratio financiero, si ustedes en algún momento se les ocurre hablar de lo que es análisis de estados financieros, hay un ratio financiero que se llama rotación de cuentas por cobrar. Entonces, agarras un monto de tu estado de resultados, que son las ventas, agarras otro monto de tus cuentas por cobrar, haces una división y si tú quieres se va a mantener en un porcentaje cuando lo dejas así. Si lo multiplicas por 365 días, te va a dar los días que tardas en cobrar. Ese es un ratio muy interesante, les repito, se llama rotación de cuentas por cobrar. Entonces, te dice cada cuánto cobras. Entonces, una cosa es cada cuánto cobras realmente y otra cosa muy diferente es cada cuánto tú quieres cobrar y esa es tu otorgación de créditos. Si vos dices, dale un mes a todos, ok, mi rotación debería salirme 12 veces en el año o mi rotación debería ser cada 30 días. Si fuera así, quiere decir que mi contabilidad es muy saludable. ¿Por qué? Porque doy créditos de 30 días y al parecer mis cuentas por cobrar rotan cada 30 días. Más, menos, va a haber cuentas que cobro más rápido, cuentas que cobro un poquito después, pero están dentro de ese rango. Pero ¿qué tal si yo doy crédito de 30 días a todos mis clientes? Y cuando hago el ratio financiero de rotación de cuentas por cobrar, me sale 180 días. O sea, yo quiero cobrar cada 30, pero realmente cobro cada 6 meses. Entonces vean la ineficiencia de la gente que cobra. El tema de cuentas por cobrar es bastante interesante con empresas que trabajan a crédito y no solamente con empresas que trabajan a crédito, sino con empresas que pagan comisiones, por si acaso. El tema de las comisiones es algo que inclusive ha desfalcado empresas y hay empresas que han entrado en quiebra por no tener una política de comisiones que esté ligada a la política de cuentas por cobrar. ¿Qué sucede con mis vendedores? Si al vendedor no le dices que tiene que cobrar, el vendedor solo va a vender. Y vende y vende y vende y cobra comisión. Y si no se cobra, pues se está vendiendo y no existe el dinero. Pero a él le tienes que pagar con su sueldo su comisión por ventas. Entonces, ¿qué sucede? Había una empresa hace muchos años, la Chevrolet entró aquí a Bolivia y se vendían unos autos chiquititos, Chevrolet. ¿Qué sucedía? Pagaba sus comisiones y por venta de vehículos las comisiones son altas. Era un vehículo muy barato. Entonces ha empezado a salir como pan caliente acá en La Paz, un vehículo bonito, chiquitito, o sea, compacto, y se pagaba a los vendedores, pero miles de dólares mensuales. ¿Qué sucedía? El vehículo empezaba a venir con defectos. La gente venía y reclamaba en la empresa, ¿no? Reclamaba a la empresa y como tienen garantía, lo que hacía la empresa era cambiarles de vehículo. ¿Cuál era el problema? Que mucha gente ya dejaba de pagar sus créditos, dejaba de pagar los vehículos porque decían, este vehículo no sirve. Y si me van a dar otro como parte, o sea, como garantía, este nuevo que me están dando tampoco sirve, porque va a tener una falla. Se me están dando un vehículo fallado por otro vehículo fallado, que si de aquí a 3 meses se ha arruinado, este otro me va a durar 3 meses también. Entonces, esa empresa ha entrado en quiebra en menos de 2 años porque la gente no pagaba, pero la empresa como tal pagaba a sus vendedores. Los vendedores han vendido cientos de vehículos, se han ganado miles de dólares y al final la empresa nunca ha podido cobrar sobre esos vehículos vendidos y estaban mal elaborados. Entonces, vean que son políticas que tienen que estar. Las empresas más sanas que hacen, se les dice a los vendedores, van a vender, pero cuando el cliente me pague, recién les voy a pagar a ustedes sus comisiones. Entonces ahí no puede haber, negarse la empresa a pagar comisiones a nadie y todos contentos. Toda la empresa tiene una buena rotación, inclusive a veces hasta el mismo vendedor hace que el comprador pague más rápido. Entonces, por ese lado tienes, digamos, tú el respaldo de tu propia gente, pero eso va a depender de cada empresa. Entonces, tenemos que entender ese tipo de análisis para poder hacer estos cuadros.
Por eso les decía, yo les estoy dando un ejemplo acá de mensual, porque es didáctico, pero ustedes tienen que ver cada cuánto la empresa quiere dar. O sea, si yo vendo, por ejemplo, un producto perecedero, yo vendo leche en bolsa, soy PIL. La PIL no te va a dar 60 días, porque la misma leche se vence en 5 o 6 días. Pues no, pues, entonces a lo mucho te va a dar 30 días, porque te va a dar leche, te va a dar leche en polvo, te va a dar yogur, te va a dar pifrut, te va a dar un montón de productos que, digamos, en promedio vencen en un mes, entonces te va a dar máximo 30 días. Entonces vean que el tipo de empresa influye mucho en estas bases de cálculo. Y ustedes van a tener que ver cada una de esas. Y como les decía, después de que ustedes definan esto, ese ratio financiero que se puede sacar igual cada mes, porque uno puede tener balances o estados financieros todos los meses, o por lo menos una vez al año, para ver este tema de la rotación de cuentas por cobrar. Y eso va a decirnos mucho de cómo analizar si estoy haciendo bien estas cosas, o por ahí esto está bien, pero la forma de cobranza no. Les decía, esto se va a empezar a convertir en una bola de nieve, porque todo se va a ir acumulando en mayor a 90 días. Y aquí voy a tener un montón de deudas y aquí muy pocas. Porque a veces, ¿qué hacemos? Inclusive, y esto es innato en el ser humano, alguien no te paga, le dejas de vender. ¿Cuál es el efecto rebote en ese caso? El cliente te dice, bueno, si no me vendes, entonces ¿de dónde te voy a pagar? Y estás en eso, ¿no? Es que si no me pagas, no te vendo. Si no me vendes, ¿de dónde te pago? Entonces estamos en lo mismo. No estamos como quién es primero el huevo o la gallina, o sea, nunca vamos a acabar. Entonces, a veces las empresas les siguen vendiendo, les dicen, ya, te voy a vender, pero menos. O te vendo a crédito o al contado y bueno, después me pagas la deuda, yo qué sé, ¿no? Entonces, así es como vamos a ir, se va manejando las empresas. Pero esto sí es, digamos, un tema muy, muy, muy subjetivo. O inclusive dos empresas que sean idénticas, que tengan las mismas políticas, incluso va a depender del contador de cómo quiera analizarlas para proceder con este tema de las incompatibilidades. O a veces los mismos gerentes o dueños son muy susceptibles y a la primera ya quieren mandarlo todo al gasto. O a veces son muy permisivos y dicen, no, esperarles nomás. Entonces uno dice, pues en 60 días recién el 20%, en 120 días recién el 50% y así, ¿no? Entonces, más tiempo. Pues les decía, inclusive en dos empresas idénticas, este cuadro puede ser diferente en el cálculo. Pero son dos bases de cálculo que al final nos van a servir. Y una vez más les repito, y esto para ir cerrando, este tema que es el legal es simplemente para llegar o transformar mi gasto, que yo puedo tener el que quiera, en el gasto necesario que se requiere para el impuesto a las utilidades, que eso es algo muy diferente. Entonces, con eso ya tengo los dos cálculos y bueno, solamente me quedaría el último asiento, que es idéntico, ¿no? Pérdida en cuentas incobrables contra previsión para cuentas incobrables, en este caso ya por 38.100. Y esto es por el otro método, ¿no? De análisis de antigüedad de saldos. Entonces, eso sería lo que es cuentas por cobrar o el exigible como tal. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta. Licenciado, buenas noches. William, buenas noches. Eh, yo he visto casos de estas cuentas por cobrar. Es absolutamente delicado. Por ejemplo, en el sector público, el auditor lo agarra al que ha autorizado, licenciado, y se convierte ya en una responsabilidad civil. Sí. Entonces, como usted comentaba la anterior clase, decía que al rato viene el gerente y dice, no, denle nomás. Entonces, el contador se siente, pues, licenciado, ya entre la espada y la pared. A ver, usted está autorizando, fírmemelo este documento, que usted está autorizando, porque auditoría va a venir, lo primero que va a ver es el respaldo de la transacción. Entonces, es bien delicado. Yo creo que es bastante fuerte este tema porque en el sector público es así, licenciado, responsabilidad civil, y al que ha autorizado ya o responde el dinero perdido o lo retiran pues de la empresa y le hacen un proceso civil. Sí, eso es, tienes mucha razón. Bueno, el problema que tenemos con la profesión, o bueno, con el tema público, es que es un trabajo muy ingrato, ¿no? Porque ¿qué sucede en la administración pública? Tú entras y directamente, como tú decías, como contador estás entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque tu gerente o tu jefe te está diciendo otorgar el crédito.
Y por lo general, porque ellos conocen el tema de las responsabilidades, ellos dicen, yo no voy a firmar, pero te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a ellos también les podría llegar el tema de un proceso administrativo, pero el que al final otorga es el que sí va a tener la responsabilidad civil, ¿no? O no se cobre, porque al final va a ser un incobrable y auditoría va a decir, y esto está de tanto tiempo, no se ha cobrado, ¿quién ha dejado salir la mercadería, digamos, o que se elabore el servicio? Y obviamente va a ser el contador. Entonces, ahí hay que ver dos cosas. Si no le haces caso a tu jefe, pues te van a votar. Si le haces caso y no se cobra, te van a votar. Entonces, en ambos casos, el riesgo de perder tu empleo es prácticamente el mismo, ¿no? Nada más que uno va a ocurrir después. Lo único, digamos, que queda ver es tal vez la esperanza de cobro, ¿no? Darte cuenta que si esta persona realmente va a pagar, entonces puede ser que, digamos, por más que exista una autorización verbal, puedas hacerlo. Pero, como les digo, y ahí cada uno define su propio riesgo, ¿no? Porque es bastante complicado. En el caso de la administración pública todavía es más delicado, ¿no? Porque les decía, es un tema muy ingrato porque está supeditado a lo que es, digamos, el humor, digámoslo así, por decirlo muy simple, al humor de tu jefe, ¿no? Si a tu jefe lo pillas de mal humor, pues puede ser que estés buscando trabajo al día siguiente. Y si lo pillas de mal humor, puede ser que te haga pasar la falta más grave, ¿no? O te encubre inclusive con algo. Entonces, es más subjetivo todavía por ese lado. Así que ese, digamos, el tema de la administración pública es tratar de cumplir la norma y hacer cumplir la norma. Y si por eso vas a perder tu empleo, pues yo, la verdad que nunca he tenido la oportunidad de trabajar en la administración pública y creo que por todo lo que he visto en mi vida profesional no lo haría, ¿no? Entonces, porque tengo amigos que trabajan ahí y ellos también han sufrido algo muy parecido a lo que tú me cuentas, ¿no? Por dejar pasar cosas, te llega el proceso civil, auditoría te observa y listo, ¿no? Tú al final o acabas en la cárcel o acabas sin trabajo o acabas vendiendo tu coche para poder pagar esa deuda, ¿no? Entonces sí es un poco complicado. Gracias por tu acotación, William. ¿De qué, licenciado? Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda, consulta? Pérdida en cuenta sin cobrarles un bien gasto, de previsión sería un pasivo, ¿no? La previsión es una reguladora de activo. O sea, va a tener un saldo acreedor todo el tiempo, como un pasivo. Pero en el balance general, les voy a mostrar al final un balance general que tiene estas cosas. Tengo un ejercicio donde van a ver esto, se coloca por debajo de cuentas por cobrar, pero en negativo. O sea, tú pones cuentas por cobrar 100 y abajito, previsión, negativo 80, digamos, y el neto nomás se va a totalizar, ¿no? En el balance, neto 20. Ah, ya, ¿qué quiere decir? Que los 20 es lo único que tienes tú como esperanza de cobro. 80 es una previsión, 100 es el total de la cuenta por cobrar y todo está mostrado en un acápite del activo únicamente. Entonces, son cuentas reguladoras que vamos a ver también más cuentas reguladoras en lo que es activos fijos, porque las cuentas de activos sí tienen reguladoras todos. Entonces, ya vamos a aprender un poquito más de ellas también por ese lado. Está bien. Bien, ¿alguna consulta más? Muy bien. Vamos a dar la vuelta a la página. Hemos acabado con el exigible. Vamos al siguiente grupo y el siguiente grupo es el realizable. Una vez más, les digo, realizar en contabilidad significa convertir en dinero. Eso tienen que aprendérselo, ¿no? Casi de memoria, porque ustedes que en algún momento, digamos, si van a practicar la contabilidad, van a ver mucho de lo que es normativa, van a hablar, van a ver libros, van a ver mucha literatura sobre esto, y todo el tiempo se habla de realizar, 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 y a veces uno cuando lee muy rápido, al tiro piensa que realizar es hacer y no es hacer, ¿no? Es convertir en dinero. Es decir, cuando se realiza, ya quiere decir que cuando se vende, digamos así, ¿no? Cuando se convierte en dinero. Entonces, el inventario, por eso está dentro de este grupo realizable, porque es lo que primero se convierte en dinero dentro de una empresa. Entonces, ahora sí, digamos que ustedes piensen que son una empresa comercial, que van a vender. Entonces, vamos a ir poniendo ejemplos y ahí voy a esperar
la participación suya en lo que es inventarios, ¿ya? Piensen que aunque sea tienen una tienda para vender, ¿no? Una ferretería, algo, y vayan tratando de entender lo que les voy a decir. ¿Qué es el inventario? Dice, es el conjunto de mercancías que tienen las empresas para comerciar con ellas, permitiendo la compra, la venta o la fabricación previa a la venta en un determinado periodo. Entonces, estamos hablando de la compra para revender o compra de una materia prima para fabricar y vender. Entonces, digamos que métanse a la idea que solamente compran para revender, ¿ya? Porque la fabricación es un tema un poco más, digamos, exquisito por ese lado. Después dice, pertenecen al grupo realizable por la oportunidad de convertirlos en disponible en el corto plazo. ¿Ya? Por eso se llama realizable. Se evalúan de diferentes maneras, dependiendo del momento y las características de su adquisición. ¿Qué significa evaluar? Evaluar significa ponerle un valor. Después dice, su control está basado en sistemas establecidos por la teoría contable. Hay dos sistemas. Un sistema es el sistema periódico y otro sistema es el sistema perpetuo. Ya, entonces vamos a hablar de ambos sistemas, vamos a hacer registros en ambos sistemas y vamos a, los que ya conocen algo de contabilidad, se van a acordar cómo se hace uno de los sistemas, digamos que es mucho más práctico en cierto tipo de empresas y el otro es mucho más asertivo, es mucho más exacto, pero lastimosamente nos da mucho trabajo administrativo si es que lo quiero hacer manual. Y la evaluación tiene sus metodologías. Y eso de las metodologías lo vamos a ver, ¿no? Ustedes que están por internet en este instante van a googlear algo que les voy a pedir y me van a decir qué les da el internet, qué les dice el internet, ¿no? Cuando les hago una pregunta. Entonces, son dos cosas. ¿Cómo controlo mis inventarios? ¿Con qué sistemas? Y qué valores les pongo a mis inventarios. Dentro de lo que son los sistemas de control de inventarios, tengo el sistema periódico y tengo el sistema perpetuo o permanente. Entonces, ¿qué nos dice cada uno de estos? Cada uno de estos me dice que en el caso del sistema periódico, yo voy a manejar cuentas específicas que me van a dar el inventario inicial de un producto, voy a ponerle las compras que haga de ese producto en un periodo y al final lo que voy a hacer es contar lo que me queda y por diferencia voy a entender que todo lo demás se ha vendido. Entonces, eso está dado por esta fórmula que ven aquí. Esta fórmula se entiende como costo de ventas es igual a inventario inicial más compras menos inventario final. Entonces, ¿qué es el costo de ventas? Es lo que a mí me cuesta el producto que voy a vender. Esto no es el precio al que lo vendo, en ese caso. O sea, tienen que entender y separar o aprender a diferenciar ambas cosas. Uno es el precio al que yo vendo y otra cosa es lo que a mí me cuesta el producto, comprar ese producto. O sea, yo compro algo en 100 y lo tengo que vender en 300, ¿verdad? Porque si no, no hay ganancias, no me sirve de nada si es que lo voy a vender a los mismos 100. Entonces, precio de venta va a ser los 300 a los que yo vendo. Pero el costo de venta es lo que a mí me cuesta, o sea, los 100. Ese costo de venta es necesario para poder restar de la venta y sacar el primer margen o la primera utilidad que toda empresa requiere, que se llama margen bruto sobre ventas. Entonces, les repito, yo compro un producto en 100 y lo vendo en 300. Entonces, el momento que yo vendo ese producto en 300, yo voy a recién sacar ese costo de ventas. Entonces, yo voy a tener un ingreso de 300, voy a tener un costo de 100 y mi margen bruto va a ser 200. Ese margen bruto tiene que cubrir
todos los demás gastos que yo tenga en la empresa, que son sueldos, alquileres, servicios, ¿verdad? Depreciación, o sea, todo el gasto empresarial tiene que estar cubierto por ese margen bruto. Es por eso que cuando uno tiene que, digamos, calcular un precio de venta, tiene que considerar todas esas cosas antes de, digamos, vender algo directamente, digamos, a un precio con una ganancia muy pequeña, ¿no? Y peor si soy un producto que nadie conoce o un producto que es muy específico, en ese tipo de cosas uno puede sacarle más margen todavía, ¿no? Inclusive también podemos hablar del mercado en el que te encuentras. Si estás en un mercado, por ejemplo, oligopólico, donde somos unos cuantos oferentes, ¿no? Unos cuantos que ofertan este producto, pues yo puedo sacar un poco más de margen. No es lo mismo que estar en otro tipo de mercados que le llamamos el mercado de competencia perfecta. Si alguno de ustedes ha visto microeconomía o economía, debe saber de lo que estoy hablando, de un mercado de competencia perfecta, donde hay muchos que ofrecen lo mismo, ¿no? Papas, zanahorias, por todo lado hay, ¿no? Entonces uno va a la Rodríguez o se va al Alto a comprar papas y uno no va a escoger, no existe papa diferenciada, ¿ve? No existe papa con valor agregado. La papa es la papa. Es que quiero papa rosadita, no quiero papa Emilia, quiero papa esta, quiero una papa o la otra papa y todos venden la misma papa, ¿no? Entonces, la competencia, pues eso se llama es perfecta porque uno puede comprar de cualquiera, porque va a ser lo mismo como producto, ¿ya? Antes de que alguien me diga, no, pero es que hay papas que están bien dañadas, bueno, eso ya será pues, escoger tu casera nomás. Pero cuando hablamos de papa como tal, cualquiera en un mercado determinado, ¿no? Va a tener esa papa y uno no va a distinguir el producto, simplemente va a irse por el lado del precio. Entonces, ahí lo único que hay que hacer es ser competitivo en el precio. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntaras a alguien de dónde trae esa papa y él te dice, no, pues yo siembro en mi terreno. ¿Y dónde está tu terreno? Ah, mi terreno está pues, aquí a unos cuantos kilómetros. Puede ser que él sí te pueda vender la papa más barata. Porque dicen, no, pues agarro, subo la papa a un taxi y lo que me cobre el taxi y he traído tantas cargas de papa y listo, ¿no? Y con ellos lo dividen entre las arrobas que han gastado y a eso le ponen un precio y listo. Con eso han recuperado absolutamente todo. Pero si hay otro que trae la papa desde el Perú, pues obviamente la va a vender más cara. ¿Por qué? Porque el transporte desde el Perú es obviamente más caro hasta el mercado en el cual se vaya a situar para la venta. Y si a eso tuvieran ellos que pensar, es que yo llego yo no vendo en la calle, yo vendo en una tienda, entonces, alquilo esa tienda, entonces también tienes que considerar que a tu papa le tienes que poner los gastos de la tienda más, porque esa ganancia tiene que cubrir tu alquiler de la tienda. Entonces, vean las diferencias para obtener más o menos ganancia. Pero el punto es que al final la papa cuesta lo mismo. Si yo compro papa para revenderla, pues tendré que comprar de un lugar que realmente me dé barato, porque si no, no la voy a poder vender muy cara, porque el mercado es de competencia perfecta. Entonces, mi margen no va a ser muy grande. Pero si yo compro un whisky importado, pues no es que uno va a la calle y whiskies tenemos ahí, ¿no? En todos los puestos, no. Y peor si es una marca que no se conoce mucho, entonces vean que somos muy pocos los que ofrecemos esto, entonces aprovechamos y sacamos margen. Cuando existen pocos oferentes, siempre le sacamos un poco más de margen al principio. Después de eso la cosa se va poniendo, digamos, se va convirtiendo en algo de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque todo el mundo te anda copiando el producto. Entonces, mientras más producto haya para vender de lo mismo, el margen va a ser menor. Pero el costo de ventas siempre es el mismo. El precio de venta, vean que tiene otros factores en los cuales yo tengo que definir todas esas cosas, ¿no? Cuán competitivo quiero ser. Les doy un ejemplo solamente para que se ubiquen y para cerrar esta partecita. Yo el año pasado, un poco más de un año, revisaba en Marketplace y veía que habían traído unas espumas que te lavan lo que sea, que te quitan la mugre del cuero, ¿no? Del paño, de cualquier material y te lo limpian perfectamente.
y eran muy pocos los que ofrecían eso, casi nadie tenía, ¿no? Y una casa importadora que obviamente era ya muy bien establecida y te vendía pues cada tarro en 125, hasta había de 175 cada tarro, ¿no? Para comprar y me parecía caro. En la actualidad, o sea, el día de hoy, si ustedes buscan en Marketplace esta misma marca, van a poder ver que hay desde 45 bolivianos hasta 65 bolivianos. Te dicen, si me compras 3 te doy en tanto, si me compras 4 te doy en tanto, ¿verdad? Entonces imagínense, porque el precio que ellos han traído en un principio, digamos que les ha costado 20 bolivianos el tarro, primero la vendía a 180, porque sabía que era el único, pero le ha costado 20. En la actualidad a todos les sigue costando 20, pero por la competencia ya lo ofrecen a 45, a 65, ¿verdad? Imagínense en un mercado donde hasta copias hay. Bueno, la copia ya vale 5.50 y lo van a vender en 15 y ahí uno ya no va a saber si compra el original o la copia. Entonces, vean, el precio de venta varía mucho del mercado en el que te encuentres, pero el costo de ventas siempre es único. Entonces, ese costo de ventas es el que nos interesa a nosotros, porque ese tenemos que aprender a registrar y ese costo de ventas es el que sale de los inventarios. Entonces, les decía, en este sistema periódico, yo voy a contabilizar en cuentas separadas. Voy a tener una cuenta contable para cada uno de estos ítems. O sea, voy a tener una cuenta llamada costo de ventas. Voy a tener otra cuenta llamada inventario inicial. Voy a tener otra cuenta llamada compras y otra cuenta llamada inventario final. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, ¿qué voy a tener? El inventario inicial es aquel inventario con el cual yo he empezado el periodo, este mes, el mes de julio. Mis compras son todo lo que he comprado en julio. Y el inventario final se va a dar con el 31 de julio, yo voy a ir a mi almacén y tengo que contar todo lo que hay. Entonces, ese es el inventario final. Entonces yo digo, tenía un inventario al principio, 1000 unidades. He comprado en este mes 5000 unidades más. O sea, 1000 que tenía, más 5000 que he comprado, ya son 6000. Estoy leyendo la fórmula. Esos 6000 se va a llamar total de mercadería disponible para la venta. Entonces, después de eso, llega el 31 de julio, yo ya sé que tenía 1000 más 5000, voy el 31 de julio y cuento. Y cuento y había tenido 2000. Entonces digo, si en total para vender tenía 6000, pues entonces, ahora que me queda 2000, por diferencia entiendo que 4000 he vendido. Espero me estén entendiendo. Si no me entienden, avisen para que les vuelva a explicar o hagamos otros ejemplos. Entonces, creo que es bien sencillo entender, ¿no? Es como que tenía 5 manzanas, me como una y así. Entonces, el costo de ventas va a ser esas 4000 unidades que por diferencia yo pienso que las he vendido. Entonces, esto es sumamente fácil, pero tiene sus desventajas. Obviamente, cada sistema ha sido elaborado por gente que necesitaba cubrir ciertas necesidades, ¿no? Pero obviamente el momento de hacerlas, uno cubre sus propias necesidades, ¿no? De su propia empresa. Pero después, cuando aplicas o replicas lo mismo en otras empresas, a veces en otra empresa dices, no, a mí no me sirve tu método porque pierdo el control, digamos, ¿no? Y en este caso es así. En el sistema periódico no se tiene el control porque por diferencia pienso que es lo que he vendido. Entonces tengo que establecer otros tipos de sistemas u otros tipos de control dentro de lo que es el inventario físico más que todo. Porque ¿qué sucede en el inventario, en el sistema periódico? Yo digo, tenía 1000, compro 5000, me quedan 2000, he vendido 4000. Pero ¿qué tal si no he vendido las 4000? ¿Qué tal si me han robado? ¿Qué tal si tengo producto dañado, se deteriora o se lo sacan? ¿No? No solamente cuando pierdo mercadería, no solamente es que me roban, sino también existe el hurto, ¿no? O sea, y el hurto es lo más complicado dentro de lo que es inventarios. O sea, gente que se saca un hito. Y eso ocurre siempre en los almacenes. ¿Qué tal si somos el supermercado? ¿Qué tal? O el hipermaxi.
Si alguna vez ustedes han trabajado en este tipo de lugares donde se maneja mucho inventario pequeño, van a ver que el momento de salir les revisan, pero si pudieran hasta bajo el paladar, ¿no? Revisan sus mochilas, revisan sus carteras, revisan sus bolsillos, ¿no? Entonces los catean prácticamente antes de salir. O al ingresar tienen que dejar sus cosas en casilleros, cosa que ustedes no puedan llevarse nada en sus bolsillos, porque si no hay ese tipo de control, va a empezar a haber fuga de inventarios. Y eso es hurto, porque no existe violencia. Otra cosa que a medianoche, cuando está todo cerrado, venga alguien, me fuerce los candados, entre y se lleve todo lo que pueda, eso es robo, ¿no? Y eso obviamente no siempre sería por mis propios empleados, sino puede ser por terceros, que es lo más probable. En cambio, el hurto siempre es por dentro. Entonces, ese tipo de cosas serían difíciles de encontrar porque yo directamente pienso que todo lo que tenía, menos lo que me queda, pues es lo que he vendido. Y directamente a la venta, cualquiera que sea la venta, yo le mandaría toda esa diferencia como costo de ventas. ¿Qué puede estar pasando en este caso? Que mi costo de ventas se ve inflado. ¿Por qué? Porque no estoy reconociendo ningún tipo de merma. Hay mermas que se pueden dar por manipuleo. Por les decía, entonces voy a tener que perfeccionar este sistema. No es que el sistema sea malo, ojo, pero voy a tener que perfeccionar este sistema por otras o con otro tipo de control, digamos, extra. Como les decía, el hecho de estar revisando mochilas, revisando a las personas, poniendo cámaras de seguridad por todo lado, ¿verdad? O no dejando entrar, dándoles uniformes y uniformes que realmente sean adecuados para que no exista el hurto, yo qué sé, ¿no? Detector de metales, ya la empresa verá qué cosas va a hacer para no, para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Que son los robos. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Qué podemos tener en los PRO? En los PRO nos van a ayudar, este sistema periódico nos va a ayudar cuando tenemos mucho producto masivo. Cuando la merma es prácticamente notoria. Voy a ir otra vez a mi ejemplo de la leche en bolsas. Yo vendo leche en bolsas. La gente por el mismo manipuleo a veces revienta las bolsas. Botan las bolsas de una caja a otra y a ver las bolsitas se pinchan y empieza a caerse la leche. Esa es una merma que la empresa tiene que considerar normal por manipuleo, que obviamente no debería pasar del 1 o 2% del total del producto que se maneja, ¿no? Entonces, eh, hasta 2% la empresa va a reconocer como pérdida. Entonces ahí no se va a hacer problema de agarrar y decir, bueno, todo lo que tenía menos todo lo que me queda al final del mes es lo que he vendido. Y si no lo he vendido es porque se ha reventado y total, ya. Pero son una cosita de cientos o miles de bolsas que estoy manejando todos los días. Entonces, que se reviente una, que se lo tomen, ya, ¿verdad? Entonces no voy a considerar ese tipo de pérdidas, porque igual ya va a estar todo en una gran bolsa que se llama el costo de ventas. Entonces, cuando hablamos de empresas grandes, estamos hablando de miles, ¿no? O de cientos de miles de bolivianos que se van cargando y debitando todo el tiempo. Entonces, que pierden un 1%, ¿no? Me refiero a 1.000 bolivianos en productos, pues tal vez para la empresa es inmaterial, o sea, no va a ser es importante, digamos, esa pérdida. Pero hay empresas que trabajan con muy pocas cosas. Si trabajan con muy pocas cosas, pues definitivamente el sistema periódico no va a servirles, porque basta que se pierda una y el efecto ya no es de una merma normal, ¿ve? Directamente la merma es anormal. ¿Qué tal si yo soy una pastelería y solamente vendo tortas? Yo no hago 600 tortas al día, ¿verdad? Y tampoco las vendo. Puede ser que muchas de las tortas que hago son a pedido. Y otras que tengo ahí para exhibición, por si alguien llega y cae, si necesita una torta, pues haré, digamos, exagerando 20 tortas al día. Y si tengo sucursales, 5 sucursales en toda La Paz, pues digamos que hago 20 tortas por 5, son 100 tortas al día. ¿Sí? Porque sé que se venden más o menos las 100 tortas todos los días y máximo van a estar o deberían estar, ¿sí? Por higiene, por inocuidad, deberían estar 24 horas ahí guardadas, congeladas. No podemos tener una torta una semana y media porque se empieza a deteriorar. Entonces,
yo tengo ya ese lapso. Entonces, de las 20 que preparo en una sucursal, que se me pierda una, pues es el 5% de pérdida, totalmente inaceptable. Por eso les decía, ahí imposible que existe el hurto. Pues no me sirve el sistema periódico. No puedo decir, sí, tenía, más las tortas que he hecho esta mañana, más lo que me queda al final, sí, pues eso es el costo de ventas. No, porque en el día sé cuánto he vendido. Es muy fácil de determinar cuánto he vendido por la cantidad de tortas que yo ya hago. Pero si la cosa es en miles de unidades, ahí sí el sistema periódico nos sirve mucho. Por otro lado, ya que estoy tocando el tema de pocas unidades, cuando tengo pocas unidades, el que me sirve mejor es el sistema perpetuo o permanente. ¿Por qué se llama permanente? Porque todo el tiempo yo voy a ir sacando el costo de ventas. No es lo mismo que el periódico es de cierto tiempo, les decía, ¿no? Mi inventario inicial al inicio del mes, las compras de todo el mes, el inventario final una vez al mes y listo, y saco el costo de ventas de todo el mes en una sola operación. En cambio, el sistema perpetuo permanente me exige que yo calcule el costo de ventas cada vez que vendo. Entonces, para eso necesito ayudarme de este Cardex valorado. Entonces, enseguida les voy a explicar qué es el Cardex valorado. Entonces, yo voy a tener que tener el control de todo lo que me cuesta. Entonces, yo tengo tortas y digo, pues en promedio cada torta me cuesta a mí, digamos, ¿no? 40 bolivianos prepararlas y las vendo en 120, todas por igual. Entonces, mi costo de ventas yo sé que es 40 bolivianos por cada torta y 120 es el precio, ¿no? Al que se vende al público. Entonces, cada vez que yo vendo, obviamente hago una factura, hago un asiento contable por cada venta, pero inmediatamente yo haga la venta, sé el costo de ventas. Porque digo, pues cada torta me cuesta 40, entonces mi costo de venta es 40. Lo vendo a 120, mi margen bruto inicial es de 80 y esos 80 van a cubrir sueldos, alquileres, depreciaciones y todos los gastos empresariales. Entonces, vean la diferencia. En uno saco el costo de ventas periódicamente, o sea, cada cierto tiempo. En cambio, en el perpetuo o permanente, por eso se llama así, es que yo cada vez que vendo tengo que calcular el costo de ventas. Entonces, esto me va a servir muy fácilmente en el ejemplo de las tortas. Pero puede ser que no me sirva en el tema de una farmacia, por ejemplo. Porque imagínense cuántas personas entran a la farmacia todo el tiempo. ¿Cuántas ventas se hace en la farmacia todo el tiempo? Entonces son miles de productos que andan rotando. Entonces, cada uno de estos dos sistemas tienen sus pros y tienen sus contras. En la actualidad, la mayoría de las empresas tratan de utilizar el sistema perpetuo permanente porque como que te da un mayor sentido de control. Porque tú dices, yo sé cuánto me cuesta, sea como lo vendo. Han visto en una sola ventita que he hecho y ya tenía mi utilidad de un producto. Y así puedo sacar la utilidad de varios productos. El único problema con el sistema permanente es que si yo quisiera hacerlo manual, pues tendría que estar con un ejército de gente que me esté calculando los costos. Entonces, para eso, si yo quiero utilizar el sistema permanente, necesariamente, si voy a manejar miles de productos o cantidades grandes, necesariamente tengo que ayudarme con la informática. Si ustedes han visto una farmacia, un supermercado, no venden un librito, ¿ven? No te hacen facturita manual. Todo es ya con la tecnología. Tú vas a una farmacia, a la red de farmacias Bolivia. Entras y directamente le pides el producto, ellos te dan el producto y meten a su computadora y la computadora automáticamente ya te va a hacer inclusive el asiento contable de la venta y automáticamente también puede hacerte el asiento del costo de ventas porque el Cardex valorado va a estar ya automatizado, o sea, va a estar en un sistema contable. Entonces, por ese lado, el sistema perpetuo permanente pues, es el ideal.
Entonces, pero antes de que digan, "Ah, entonces voy a usar siempre el perpetuo permanente", ojo, cuidado, ¿no? Porque no es tan sencillo. Ya tenemos que ser siempre como contadores, ¿no? O como administradores, tenemos que ser siempre abiertos a las posibilidades. Y les decía, siempre tengo que saber analizar el por qué yo tengo que utilizar u otro sistema. Porque yo puedo decir ahorita, ah, no, de acuerdo a lo que el Miguel ha dicho, el sistema perpetuo permanente es el mejor. Al tiro sé cuánto me cuesta esto, listo, le voy a meter. Y el Miguel dice que hay que, con la tecnología, no. Para la ferretería de mi abuelo, nega, se lo voy a hacer perpetuo, ¿ve? Y le dice a tu abuelo un día, le dice, mira, abuelito, te lo voy a hacer tu contabilidad y le vas a meter el permanente. Full control de tu merca, ya, ¿no? Sentate, hijo. Feliz tu abuelo de que se lo haga su conta y tu abuelo empieza a vender. Y tú tienes que saber el costo de cada uno de los productos de una ferretería. Y la ferretería puede ser de barrio, ¿sí? Una ferretería pequeñísima. Pero aún así, si ustedes entran a una ferretería, que sea un cuarto de 3x3, y si ustedes se ponen a mirar detalladamente la cantidad de productos, si pudieran contar los productos, pues fácilmente pasan los miles. ¿Por qué? Porque los productos se cuentan uno por uno, ¿ya? ¿A qué me refiero? Al nombre del producto. No es que voy a contar 10.000 tornillos. Pero, por ejemplo, si yo digo clavos, y uno dice, "Pero clavos", no, no. Tengo clavo de medida. Los clavos se miden por medida, por tipo de clavo. No es lo mismo un clavo normal que un clavo de calamina. Tornillos, los tornillos que son los que vienen con puntita, los que agujerean la madera, ¿no? Los que no tienen punta. Entonces, tengo un montón de tornillos. Igual tienes medidas. Entonces, entren a la ferretería y van a ver que existen montones de esos productos. Y si yo tengo que catalogar, porque así es como tengo que hacerlo, pues voy a tener que catalogar uno por uno. Y en algunos casos, hasta el nombre me voy a tener que inventar. Porque a tu abuelo, si le preguntas, va a decir tornillo, pues tornillo. Pues que este tiene la punta diferente. Ah, ponle amarillo y el otro plomo, hijo. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé. ¿No? Es que dos proveedores me traen, pero es diferente. Uno es un poquito más chiquito. Ya debe tener otro costo. Y son dos costos diferenciados que yo tengo que manejar. Imagínense en una empresa que vende ropa. Yo trabajo en una empresa de moda y teníamos el tema el tema digamos, de, de productos que vienen en diferentes categorías. Imagínense una camisa. Teníamos el nombre de la camisa y teníamos la camisa para varón y la misma camisa para mujer. Obviamente son diferentes, ¿no? Pero el nombre del producto era el mismo. Entonces uno compraba la camisa para varón y la camisa para mujer. Ya son dos productos. Ahora, a eso pónganle las tallas, ¿no? XS, S, M, L, XL, doble XL, triple XL. Ya. 7 tallas. Entonces, por dos, porque tenía para hombre y mujer, ya son 14 productos. Que si ustedes miran los productos, tienen diferente codificación cada uno de ellos. Ahora, por lo bajo, 5 colores diferentes. Entonces tenía 14 productos por 5, ¿no? Ya estamos hablando de 70 productos diferentes en una camisa. Esta empresa manejaba, o sea, cuando yo veía por camisas, digamos, la camisa, sea de hombre, sea mujer, cualquier talla, yo veía en una sola, aunque no crean, yo tenía bases de datos de 6.000 productos, que era poquito, ¿no? Pero cuando ya los veía diferenciados por talla, por color, ¿no? Por género, pues entonces tenía tranquilamente entre 300 y 400.000 productos para la venta, ¿no? Entonces ya son bases de datos enormes. Entonces imagínense querer llevar eso en la ferretería de tu abuelo, pues te vas a volver loco, ¿no? Y si aún pudieras, no, pues en el Excel, yo capo en Excel, ok, el tipo de venta que se puede hacer también es algo que infiere. Vamos, seguiremos con el mismo ejemplo de la ferretería, que es un ejemplo que siempre lo he dado y me gusta darlo, porque es bien interesante cómo vendemos en Bolivia. Tú primero dices, no voy a poner cuánto me cuesta cada clavo. ¿Cómo se vende el clavo? ¿Alguien sabe?
¿Alguien me puede decir cómo se vende el clavo? ¿O nadie ha Por comprado todavía? kilo. Por kilo. Muy bien, Nancy, gracias. Entonces, el clavo se vende por kilo. Y tú dices, ah, ya, perfecto. ¿Cuántos kilos tiene un costal? ¿No? Tú miras el costal y digamos dice 130 kilos, aprox. Y uno dice aprox, o sea, debe ser 129,700, no debe haber 100, ¿no? 130, 100, pero aprox es 130 kilos siempre. Y uno dice, ahora, ¿qué hago con el aprox? Porque no es exacto. Y bueno, dice, al final, hasta que llegue al final del costal, ¿no? Le tiras 130 kilos y dices, ¿cuánto te cuesta, abuelito, el costal? Ah, el costal me cuesta 3,000 bolivianos. Perfecto, entre 130 kilos, a tanto vamos a vender el kilo de este clavo, ese es el costo. Y a lo que venda tu abuelo, su problema. Súper. Lo empiezas a ver a tu abuelo vender en su ferretería y tu abuelo al tiro agarra y un día dices, 1 kilo de clavo. Perfecto. Tu abuelo agarra y como ya es un experto, él ya sabe cuánto es 1 kilo, exacto sale 1 kilo, ¿no? Como las caseras de la carne que te cortan exacto. Agarra el kilo, vende y vos feliz contabilizas la factura. 1 kilo y eres el máster en inventarse en ese instante. Pasa el siguiente y digamos que es su casera de siempre. Agarra el kilo y el rato de darle la bolsa, agarra y un poquitito más le pone. Y en Bolivia eso es normal, porque en Bolivia lo conocemos como yapa, ¿no ven? Te da la yapa. Y ahora, ¿cómo contabiliza el costo de la yapa? ¿Cuánto le ha puesto? ¿Cuánto pesaba la yapa? Y le dice, abuelo, casi, ay, qué sé, agarre puñado, y estoy de buen humor, 2 puñados, ya, ¿no ve? Como cuando compras 25 naranjas te regalan una, y a veces te regalan dos, y a veces te regalan hasta tres, ¿no ve? Es lo mismo, ¿qué hago con la yapa? ¿Cómo costeo la bendita yapa? Viene el albañil del barrio, que todo el tiempo le anda comprando a tu abuelo porque anda tapando un huequito allá y otro huequito por aquí, ¿verdad? Y así anda el del barrio. Entonces viene y compra macanitas. Y a veces viene, y obviamente no van a estar todo 1 kilo, ¿sí? Y le dice a tu abuelo, pues, véndame 2 pesitos de clavo. Tu abuelo que ya tiene años vendiendo, agarre 2 pesitos, lo mete en una bolsa, ni pesa y le ha dado. ¿Cuánto es 2 pesitos de clavo? ¿Cuánto pesaba? No sabemos. Y se vende. Entonces, ¿quieres llevar el sistema nada, acabas y te sales, ¿no? No mandas a rodar a tu abuelo y dices, abuelito, que te lo haga alguien más porque yo no puedo con el sistema perpetuo. Aquí no se puede. Entonces, para ese caso, voy a tener que utilizar el sistema periódico. Porque tu abuelo entiende esas pérdidas de dar la yapa, porque la yapa le estás regalando. El 2 pesitos de clavo, como les digo, o sea, a veces te va a dar un poquito más, a veces un poquito menos, ¿no? Entonces, por uno ya pierde el control. Entonces, vean que ahí el sistema perpetuo permanente no funciona. Voy a tener que hacerlo con el sistema periódico. Yo he sido asesor financiero de una empresa ganadera. Una empresa ganadera que casi tenía todo el ciclo. O sea, tenía un fondo en el Beni, tenía sus vacas, llevaba las vacas hasta el matadero en Santa Cruz. Santa Cruz también es de mataderos. Ahí se faenaban las vacas y las vacas después se traían bueno, la carne, porque el cuero se queda en Santa Cruz, el cuero se exporta, y la carne llegaba aquí hasta La Paz. Tenía 2 frigoríficos, o sea, carros, ¿no? Camiones frigoríficos. Uno que era nuevito, 0 kilómetros enorme, que te transportaba 17,000 kilos. Y como estaba nuevo, la carne siempre llegaba, digamos, casi con el mismo peso. Tenía otro frigorífico que era un poco más antiguo, que ya a ratos su aire acondicionado, porque tiene que congelar por dentro, no funcionaba bien. Entonces, si es que tardaba mucho el camión en llegar, la carne se desgastaba. ¿Cómo se desgasta la carne? La carne se desgasta sangrando, ¿no? Entonces, a la vaca la faeneas, la partes en cuatro, dos piernas, dos paletas. Entonces, se cuelga la carne y el frigorífico tiene que empezar a congelar. Y dependiendo de cuánto congele, la carne va a llegar con mayor o menor merma. Entonces llega con menos peso porque la sangre se chorrea y la carne pesa menos. O sea, la pieza en la que se vende pesa menos. Entonces llega acá y aquí el kilo vale lo mismo. Entonces, cuando bajaban del camión, el nuevo, siempre la carne era más pesada. O sea, el porcentaje de merma era menor. Cuando bajaban del camión viejo, la carne, clarito, parecían vacas más flacas, digamos, ¿no? Entonces,
tenías un porcentaje más alto de merma. Entonces, determinar ese tipo de cosas con el sistema perpetuo permanente es imposible. Entonces, necesitas meterle el periódico. A lo que llegue, lo que te queda es lo que se vende. Entonces, el sistema periódico es el que funciona en estos casos. Y vamos a tener otros casos en los que ninguno funciona, porque sería ridículo cualquiera de los dos casos. Si yo vendo tractores, para empezar, yo no tengo exhibición de tractores, yo no puedo poner los tractores en una vitrina, ¿no ve? O sea, alguien viene y me pide pues una retroexcavadora enorme que vale casi $1.000.000. Entonces, lo primero que se hace es hacer el pedido, porque la retroexcavadora, si es que la tuvieran, va a llegar en, digamos, 2, 3 meses, y si es que no la van a fabricar, y va a tardar unos 6 meses, ¿no? Entonces vas a tener que hacer la importación. Lo que hacen las casas importadoras es hacerte el enganche y lo que hacen más fácil es sacar los papeles de importación a tu nombre. Y lo único que ellos te cobran es su comisión y te van a facturar su comisión. U otro tipo de vehículos, ¿no? Que en esos casos, en los vehículos pequeños, que aquí tenemos un montón, te facturan el 100% y ellos sacan las pólizas a su nombre como empresas. Entonces, son dos formas de, pero en cualquiera de los dos casos, la cantidad de venta es pequeña. O sea, yo no puedo ir en la empresa de tractores y decir, bueno, es 31 de julio, haremos inventario, ¿no? Y ojo que el inventario es lo mismo, en teoría, los inventarios deberían ser igual que los arqueos de caja. Sorpresa. Que eso prácticamente no aplica. Porque si yo quiero hacer inventario en los supermercados, ¿qué tal? Es imposible, ¿no? Yo no puedo dejar de vender solo porque me tengo que poner a contar. Además que voy a contar por horas. Entonces es diferente. No puede hacerse sorpresa, pero debería hacerse. Entonces en la fábrica de tractores, perdón, en la tienda de tractores tampoco voy a poder hacer lo mismo. Además va a ser ridículo porque si los tractores yo los compro cuando alguien ya quiere un tractor, nunca voy a tener inventario. Mis inventarios son fotos, digamos, ¿no? Uno bien se escoge y se los hacemos. Entonces no voy a llegar y decir, a ver, ¿cuánto hay? Cierren la puerta, nadie se sale del almacén, no hay nada, ¿no? No existe hurto, no existe robo, no existe nada. Entonces, el sistema periódico no aplica. El sistema perpetuo no existe, porque el costo directamente se lo traslado, cuánto cueste, ¿no? Entonces, cuanto me cueste la retroexcavadora en ese momento, voy a trasladarle todos esos costos al comprador final y yo a eso simplemente le voy a poner mi comisión. Mi comisión son $3.000 por hacerte todo el trámite, pero al final el costo de la retroexcavadora más todos los costos de importación los pagas tú directamente. Entonces, vean que así también esa venta va a hacer que ninguno de estos dos sistemas funcione. El costo ya directamente lo va a tener el comprador final. Entonces, va a depender mucho del tipo de empresa en la que ustedes trabajen y si cuentan con tecnología, definitivamente el perpetuo permanente es el que mejor se, digamos, adhiere a esta forma de trabajar, ¿no? Porque es un sistema que ofrece mucho más control, pero definitivamente tiene mucho trabajo administrativo, que si lo hace un sistema computarizado, pues estoy servido, ¿no? Porque el sistema perpetuo permanente, un sistema, digamos, computarizado, me puede calcular lo que yo le pida, no tiene límite. Eso es lo lindo de la tecnología. Te puede llevar uno, como te puede llevar 1.000 millones de unidades y el sistema no va a colapsar, ¿no? Eso es lo interesante de los temas, porque la mayoría de los sistemas, digo la mayoría porque tal vez no quiero equivocarme, no quiero ser absoluto, pero la mayoría de sistemas no tienen límite. Porque imagínense una farmacia que tal vez desde la fábrica te vende en jabas, ¿no ve? O sea, en palets grandes. Pero cuando yo tengo que vender en la farmacia, digamos, voy a vender paracetamol, y me llega una jaba, y la jaba tiene 10 cajas, y cada caja pues tiene ahí adentro 20 o 50 cajas más pequeñas. Y cada caja más pequeña tiene 10 cajetillas. Y cada cajetilla tiene 4 blisters. Y cada blister tiene 10 paracetamoles. ¿Cuántos paracetamoles serán? No tengo idea. ¿Sí? Pero el momento de meter al sistema, yo digo, pues tantos por tantos por tantos, se multiplica, multiplica, y estoy metiendo 500.000 de paracetamoles al sistema, y el sistema acepta. ¿Y por qué digo 500.000?
Porque ustedes saben comprar paracetamol. Todos ustedes han ido a alguna farmacia y se han tenido que comprar un paracetamol. ¿Y cómo lo compran? ¿No? ¿A cómo el paracetamol? 1 peso, deme uno, deme dos. Nadie compra por blisters. Aquí en Bolivia al menos, no. En otros países uno va y se alza la caja y paga toda la caja, aunque necesites dos. Acá no, acá puedes comprar de dos porque te duele la cabeza y hasta mañana esperes que no te duela, ¿no? Y si mañana te duele, pues te compras dos más. Entonces vean que así es como hacemos. Se deben dar cuenta que las enfermeras o las chicas que venden ahí en las farmacias tienen su tijerita colgando, ¿no? Porque te cortan el blister y te venden lo que tú quieres. Entonces el sistema ahí tiene que ser útil porque si bien vamos a ver 500.000 de paracetamoles, pues se venden de uno en uno. Entonces por ese lado sí el sistema nos va a ayudar bastante. En el caso del sistema periódico, se utiliza mucho en lo que es la industria. La industria, lo ideal es que no maneje el sistema, el método PEPS, ¿no? O, perdón, el sistema perpetuo, porque es más complicado. Lo mismo que les decía en el caso de la carne, ¿verdad? O en el caso de la ferretería, que obviamente era un extremo. Pero, por ejemplo, en la industria hay algo que no se puede calcular y es la producción en proceso. Nosotros en la industria tenemos 3 inventarios. Manejamos un inventario de materia prima, un inventario de productos en proceso y un inventario de productos terminados. Entonces, dependiendo de la industria, hay industrias que al día terminan sus procesos. Eso es simple, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en una industria que tiene procesos más largos? O una industria que trabaja 24 horas. ¿Qué va a suceder? Nosotros tenemos que cerrar cada mes. Por algo tenemos que saber calcular este costo de ventas. Tengo que saber cuánto me cuesta mi inventario. Y en el caso de la industria tengo 3 inventarios. Les repito, materia prima, o perdón, sí, materiales, tengo productos en proceso y tengo productos terminados. Estos 3 inventarios tienen que ser evaluados con el mismo sistema. No puedo utilizar un sistema para uno y otro sistema para otro. No, por uniformidad tengo que manejar el mismo sistema, ya sea periódico o permanente. Pero si yo digo mi materia prima, mi materia prima tengo clavos, tengo harina, no, tengo cosas bien específicas. Fácil de contar, todas tienen una unidad de medida, ¿no ve? Quintales de harina, quintales de arroz, quintales de azúcar, edulcorantes en litros, yo qué sé. Entonces tengo todo fácil de contar. Cualquiera de los dos sistemas aplicaría. Inventario de productos terminados, paquetes de galletas, kilos de dulces, ¿verdad? ¿No? Yo qué sé, kilos de helado, fácil de contar. Entonces, tengo tanto la materia prima como el producto terminado, en los cuales aplica cualquiera de estos dos sistemas. ¿Cuál es el problema con el inventario de productos en proceso? Cuando yo tengo procesos, pues tengo varios procesos. No es que veo la harina y de repente parpadeo y ya está saliendo la galleta, ¿verdad? No es así. Tiene un proceso donde primero se saca la harina, se mezcla con otros ingredientes, se amasa un cierto tiempo, luego pasa por un proceso de horneado, después de ese horneado pasa un control de calidad para escoger las que no están rotas, las que no han salido quemadas, ¿verdad? Y después de eso todas las que están bien se empaquetan, ¿no? En un poquito de envasado y ese envase es el que se vende al final. Entonces tengo todo ese proceso. Entonces imagínense que en ese proceso yo tengo que hacer el corte. Sería sencillo, les decía, en las empresas que empiezan y terminan el mismo día. O sea, sacan la cantidad exacta para hacer 1000 paquetes de galleta, de agua, se procesan los 1000 paquetes, se terminan los 1000 paquetes en el día y obviamente productos en proceso al final de cada día siempre es 0. Entonces, por ese lado es fácil. Cualquiera de estos dos sistemas aplicaría. Pero ¿qué tal si yo soy una empresa que trabaja 24 horas o que mis procesos duran más de un día? Si tengo que fabricar sillas, mesas. Entonces, una mesa no se hace en 8 horas, ¿verdad? Se hace en más tiempo y peor si hago producción en serie. Entonces, un día se va a hacer una cosa, otro día se va a hacer otra cosa.
Entonces, de a poco voy a ir llegando a lo que es mi producto final. Entonces, entre lo que se está haciendo entre día y día, me va a llegar la fecha de corte. O sea, desde el punto de vista del ingeniero industrial, digamos, ¿qué hace? Él va a decir, es que yo empiezo lunes y sábado cabalito, cabrón. Fácil. Para la parte de ellos, se van a ver en días calendario. Pero para la parte contable no, porque la parte contable mira la fecha y dice, pero 30 cae miércoles. Y el día miércoles yo tengo que hacer el cálculo del costo de ventas. Y el producto en proceso, ¿cómo lo voy a ver? ¿Por qué? Porque tengo sillas a medio preparar, mesas a medio elaborar, ¿verdad? Y así. Entonces, ¿cómo las cuento? Porque no todas las mesas están al mismo nivel. Hay mesas que están a punto de terminarse, otras que están a la mitad y otras que están recién empezándose a hacer al final del día. Entonces, ahí es bien difícil utilizar un sistema perpetuo o permanente porque no existe un costo en ese mismo instante de cada una de esas cosas. Entonces, lo que se utiliza es el sistema periódico, donde tengo yo una cantidad, a esa cantidad se le hace una equivalencia, digo, equivalente a tantos productos terminados, y como eso, con esa equivalencia es que yo saco un costo y con ese costo se traspasa al siguiente departamento y así. Entonces, vean que también en la industria, por lo general, pues les decía, se utiliza el sistema periódico. Si no, puedo utilizar el permanente, pero tengo que ver este tipo de situaciones, que si empiezo y acabo en el día, no tengo problemas en utilizar este segundo método. Entonces, vean que cada uno de estos sistemas tiene sus particularidades y ustedes tienen que saber evaluarlos y saber utilizarlos, porque después la contabilización es, van a ver que es muy repetitiva, es muy sencilla, entonces no es, digamos, un inconveniente el tema de contabilizar el costo de ventas. Vamos a hacer el ejercicio correspondiente el día de mañana y van a ver que esto es bastante sencillo. Una vez que ya tengo el sistema de control, digamos, específico para mi empresa, ya lo tengo decidido, tengo que empezar a ver cómo lo voy a evaluar. Esto más que todo en el caso del sistema perpetuo permanente, porque en el sistema periódico solamente cuento cuánto tenía al inicio en un monto global, las compras en un monto global, el inventario final se estima un costo global y por diferencia me sale el costo de ventas. No tengo los costos muy, digamos, específicamente elaborados. En cambio, en el sistema perpetuo permanente, yo tengo un CARDEX valorado. O sea, cada que yo meto un producto a mi almacén, le pongo un valor a cada uno de los productos. Así como le he puesto el valor al paracetamol, ¿no? De un palet hasta el, digamos, el detalle de un blister, pues tengo esto valuado. Entonces tengo el costo cada vez. Pero, ¿qué costo le voy a poner? Y aquí empiezo a tener otro tipo de complicaciones. Cuando decido colocarle un valor a mis productos, tengo que entender que yo vivo en una economía, y todas las economías del mundo son así, tengo que entender que vivo en una economía inflacionaria. Entonces, cuando hablamos de inflación, estamos hablando de que todo el tiempo mis productos varían. El costo de los productos siempre va a cambiar, porque yo no ando comprando productos cada día, los compro cada cierto tiempo y en cada cierto tiempo puede cambiar el precio. Imagínense, si no hubiera o si la gasolina empieza a subir, han de escuchar siempre las noticias, sube la gasolina, sube todo. ¿Por qué? Porque la gasolina es un combustible no solamente para transportar, inclusive para fabricar. ¿No? Hay maquinarias que funcionan con combustible, entonces si sube, pues subo los costos. Entonces, cuando yo venda a alguien o cuando yo sea el comprador de algún producto, el productor me va a decir, es que esto ha subido, entonces ahora te lo vendo más caro. Y tú puedes decir, pero hace un mes me lo vendías más barato, sí, pero es que en este mes ha habido esto. Un bloqueo puede hacer subir los costos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi proveedor en el Perú, bloquean el desaguadero, ni modo. Necesito el producto para vender. Ya le digo, pues mándamelo por avión. Porque por carretera está todo bloqueado. Entonces, por avión me cuesta más caro y él me lo va a vender más caro. Entonces, o yo voy a pagar ese transporte y yo lo voy a tener que vender más caro. Entonces, vean que el costo de ventas va a cambiar entre una compra y otra compra. Y no siempre lo que se compra se vende al 100%.
siempre manejamos stocks mínimos. O sea, ¿qué sucede? Si tú vendes un producto y empiezas a vender ese producto cuando se te está por acabar, porque no esperas a llegar a cero, cuando se te está por acabar, perdón, vas y compras más. Y así vas haciendo rotar tus inventarios. Entonces tú dices, mínimo tengo que tener 50 unidades. Cuando ya estoy acercándome al 50, ya hago el pedido y me llega una nueva compra. Pues obviamente estas 50 se venden en lo que me llega todo, pero nunca me quedo en cero. Nunca le puedo decir a un cliente, no tengo. No debería ser así. Entonces, las empresas siempre tratan de tener todo el tiempo, cosa que esto siempre exista disponibilidad de mis productos para la venta. Entonces, cada vez que yo compro, si voy a estar comprando a un precio diferente, pues tengo que ver cómo va a ser mi costo de venta. Sería fácil si mi costo fuera siempre el mismo, como hasta este momento les decía en mis ejemplos, ¿no? Les decía, me compro algo en 100 pesos y lo vendo a 300, ok. Si siempre lo comprara en 100 y lo vendo a 300, pues sería fácil mi costo de ventas. Pero yo voy a comprar a 100 y lo vendo a 300. Luego compro algo y ahora me está costando 101, pero yo no lo voy a vender a 301, ¿sí? Lo voy a seguir vendiendo a 300 por ser competitivo. Luego me cuesta 102 y lo voy a seguir vendiendo a 300. Luego me va a costar 105 y tal vez lo venda a 302, ¿no? Y le haga subir de golpe. Pero el costo todo el tiempo va a ir cambiando. Y eso es lo malo que después les decía, como tengo stocks mínimos, voy a decir, todavía me quedan 50 unidades de los que compré a 100. Y me está llegando un nuevo stock que estoy comprando a 105. Entonces vendo las de 100 y me quedan las de 105. Voy a empezar a vender las de 105. Entonces el costo de ventas, en este caso del sistema perpetuo permanente, va cambiando, porque yo tengo que sacar el costo de ventas a lo que a mí me ha costado comprar el producto. Pues para eso hay métodos de evaluación. Uno es el de primeros en entrar y primeros en salir, y el segundo es el último en entrar, primeros en salir, ¿no? Más conocidos como PEPs y WEPs, y en sus siglas en inglés como FIFO y LIFO, que prácticamente significan lo mismo. Entonces, para el día de mañana, y esto sí, vamos a ir preguntando a ver quiénes me van a tener respuestas, voy a necesitar que busquen en Internet ejemplos de productos que utilizarían PEPs y ejemplos de productos que utilizarían el método WEPs, ¿no? O sea, primeros en entrar, primeros en salir y últimos en entrar, primeros en salir, ¿no? ¿Qué quiere decir cada uno de estos métodos? Que los primeros que yo compré son los primeros que van a ser vendidos en su valuación, o sea, el valor, ¿no? Lo mismo en el web, o sea, el valor de los últimos que estoy comprando van a ser los primeros valores que van a ir saliendo. Entonces, ustedes busquen en internet. Si buscan PEPs y webs como tal, les va a dar los significados, ¿no? Si buscan desde el punto de vista contable, puede ser que analicen bien el tema del costo. Pero si buscan directamente productos que utilizan el PEPs y el WEBs, van a ver listas de productos, pues les decía, eso es lo que me pueden dictar, porque el Internet se va a basar más en el producto como tal que en el costo del producto. Entonces, vayan buscando en Internet para el día de mañana, porque vamos a empezar por este lado. O sea, lo primero que yo les voy a preguntar es decirles, ¿han averiguado? A ver, ¿qué ejemplos me pueden dar de productos que utilicen el sistema PEPS o el método PEPS? ¿O qué productos podría aplicar con el método WEBS, ¿no? Y veremos quién me puede dar mayor razón. El punto es que no me digan, pues las naranjas, ¿no? ¿Y por qué las naranjas? Por esto, ¿no? Entonces, tiene que ser bastante estructurado. Pues en el internet les va a decir absolutamente todo, ¿no? Entonces, googlean ahí rapidito, ya saben dónde lo tienen y aunque sea, me lo leen, ¿no? No es un trabajo práctico ni nada, sino que simplemente un cachito esta noche o mañana antes de la clase, 5 minutitos, hagan la pregunta y vayan viendo qué cosa les dice el internet. De ahí nosotros vamos a ir analizando cómo vamos a utilizar estos dos, vamos a ver la practicidad de cada uno de estos, porque les voy a comentar el día de mañana que uno de estos dos ya prácticamente no se utiliza. Es más, ni siquiera, no es que no está permitido, ¿no? Pero ni siquiera ya la recomienda la norma internacional y se los voy a explicar por qué. Vamos a ver ciertos números para eso y después ya nos vamos a
a adecuar solamente a uno. Inclusive vamos a ver un tercero, que es el método del costo promedio ponderado. Pero ese es mucho más fácil y lo vamos a ver también. Y mañana también ya vamos a hacer el ejercicio numérico. Van a ver que el ejercicio es repetitivo. Porque ¿qué voy a hacer? Voy a comprar, vender, nada más. Y van a ver que cada compra es idéntica, cada venta es idéntica, el asiento contable siempre es el mismo. Lo único que tenemos que aprender a diferenciar es que en el periódico vamos a sacar el costo de ventas al final y en el perpetuo permanente vamos a sacar el costo de ventas cada vez que vendamos haciendo estos cardex. O sea, vamos a aprender a hacer estos cardex. Yo tengo un modelo de cardex. Les voy a decir de dónde lo he extractado, porque lo he sacado también del internet, pero no quiere decir que sea el único, hay muchos modelos más, ¿no? Dependiendo de los autores. Los autores a veces inventan uno que tal vez han utilizado ellos en sus empresas y que les servía mucho más a ellos, ¿no? Entonces el Cardex, como les digo, va a tener muchos formatos, pero siempre llegan a lo mismo, no son tampoco diferentes uno del otro, son muy parecidos. Pues yo les voy a mostrar uno, vamos a ver cómo va calculando el costo de ventas para utilizarlas en cada una de las ventas que vamos a hacer. Venta, costo de ventas, ¿no? Entonces, todo eso vamos a hacer el día de mañana. No se olviden que lo primero que les voy a preguntar son estos ejemplos salidos del internet. Bien, amigos, hasta aquí voy a llegar el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Súper. Bueno, entonces no los entretengo más. Ya saben, el día de mañana nos encontramos a las 7:30. Sí, que estén bien todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.